Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Pues arrancamos. Arturo Goicoechea, perdóname. Es a veces un poco difícil. Goicoechea, Uriarte, Marbede, Alto Aranza, Barte, Urigotia, Barrategui, si no te importa. Yo estoy ahora mismo, si no sale un demonio del suelo. Sí, los tienes, ¿no? Más, por lo menos eso. Certificadísimo. ¿Y cómo se llega a esto de tantos apellidos? ¿Cómo, es ir buscando atrás en tu árbol genealógico? ¿O qué? No, ya sabes que los vascos tienen la convicción profunda de que son los primeros seres humanos, paraíso Adán y Eva, y esto nada, ¿no? Uh-huh. Estaban primero... Estábamos nosotros ahí, sí. Y con un bar, además. En plan, y hablando en euskera. Como Dios. ¿Cómo te podríamos presentar para quien no te conozca? Bueno, yo cuando me hacen esa pregunta digo que yo soy un impresentable, o sea que vale. Nada, te pasa otra cosa. No, pero algo tenemos que decir para poner en contexto a la gente. Sí. ¿Qué podríamos decir de ti? Yo de pequeño quería ser músico. Sí. Pero en aquella época tenías que pedir permiso a los padres y esas cosas. Y se me denegó. Fue no. Sí, no. Seguía haciendo música, era tiple y cosas de estas. Y ya empecé a tener grupitos de música tal, y sigo haciendo, ¿no? Y luego quise ser matemático y tampoco se me denegó. No, ni hablar. Te dijeron que era nada. Mi madre tenía la condición de que tenía que tener carrera, y carrera era ingeniero, médico, farmacéutico, poco más. Y entonces dijiste, bueno, ya que no puedo hacer música, ¿qué hago? Bueno, me pusieron a hacer ingeniero de caminos, por cuestiones familiares y tal. Pero estando allí cogí la tuberculosis y estuve ingresado en un sanatorio 1 año y medio, porque entonces la tuberculosis se trataba con aire puro en la sierra y comiendo y tal. Era un negocio montado. O sea, pero este era el tratamiento oficial. Sí. Te ponían, gracias a Dios, los antibióticos, que eran los que mataban al bicho, pero había un marketing de aire puro en la sierra y por uno que controlaba la tuberculosis en los estudiantes y nos ingresaba en su sanatorio privado. Y estuve ahí 1 año y medio feliz. ¿Qué año sería esto? Pues 60 y algo, no sé. Entonces estábamos ahí unos cuantos universitarios y nos montábamos la vida sin ninguna obligación. Claro. Y era un universo pequeño, pero había de todo. Había homosexuales, que yo no sabía lo que era un homosexual. Había comunistas, que tampoco los había visto. Así, ¿no? Teníamos partidos políticos. Ajá, joder. Uno de derecha, que era la Acción Católica, y otro de izquierda, que éramos los del Pito. ¿El Pito se llamaba? Pito, Partido Intransigente Tuberculoso de la Oposición. Entonces, pues bueno, perdimos las elecciones por un puto voto. Joder, aquello fue tremendo. Alguien le dieron el alta y perdisteis. Pues me temo que hubo una mano negra. Y entonces ahí que decides cómo te gusta. No, pues me pareció que en ese entorno de médicos y tenía cierta vocación de ayudar a los enfermos y esas cosas. Decidí que con un acto de afirmación, aprovechando que estaba enfermo, no quiero ser ingeniero de caminos, voy a hacer medicina. Muy bien, hijo, lo que tú quieras. Claro, ese cambio a ningún padre o madre le molesta, ¿no? No me atreví a decir, quiero ser músico. Claro. Bueno, empezaba por M igual, entonces es un consuelo pequeño. Bueno, pero yo seguí teniendo, incluso en el sanatorio tenemos un trío, hacíamos música, tenemos un boliviano de Bolivia, uno de Madrid y yo, y hacíamos tríos, música boliviana y cosas. O sea que nunca se ha abandonado el tema de la música del todo. No, hice teatro también allí. No sé, hicimos de todo, hacíamos de todo.
Y entonces, dentro de medicina, te acabas especializando en un momento en neurología. Sí, porque es lo que me dijeron en el hospital. Yo estaba en el hospital, hacíamos un año que era rotatorio, que era probar un poco de todo para aprender algo en medicina. Salíamos de la facultad sin tener ni puta idea de nada. Por suerte, esto ya no es así, por suerte. Bueno, no lo sé. No. Pero, bien, pero allí estuvimos y luego cuando ya pasaba un año, el director, ¿qué hago con este? ¿A qué le destino? Y conmigo no sabían qué hacer. Y bueno, me mandaron a San Pablo, aquí en el hospital. ¿Aquí a San Pablo, en Barcelona? Y para aprender algo en neurología, para luego volver y tal. Y me quedé allí, salió una plaza residente, me presenté, la saqué y ya empecé mi trayectoria en Barcelona 5 años. Estuve en San Pablo, luego a Belviche, luego volví a San Pablo, luego ya me volví a Victoria. Barcelona se me hacía grande. ¿Y cómo dirías tú que cambia tu visión del mundo, de la realidad? Porque yo pienso que cada profesión, cada cosa a la que alguien se dedica durante mucho tiempo, te cambia la forma de ver el mundo, te da otra herramienta, otra visión, ¿no? ¿Cómo es en la neurología? ¿En qué notas tú un cambio? Bueno, cuando empiezas la carrera crees que estás haciendo algo importante que te va a dotar de conocimiento, de superpoderes para coger al sano, al enfermo y volverle sano. Luego te das cuenta que a veces haces lo contrario, ¿no? Al sano volverle enfermo. Tal, ¿no? Pero bueno. Matasanos, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues bueno, te crees todo lo que lees y quieres ser como las referencias, ¿no? De los llamados expertos y tal. Y estudias y tal. Y en la formación de residente pues hay más gente por ahí, pero luego me fui a Vitoria solo, terriblemente solo. Y así es como se aprende, estando solo. A los leones. Entonces aprendes por narices y te das cuenta de que hay una forma de hacer medicina que es la ortodoxa, que estás protegido por la evidencia, la autoridad. Pero luego hay enfermos que no encajan. Entonces, hasta que te das cuenta que probablemente tú formas parte del problema, que eres un agente patógeno, potencialmente. Claro, que tienes esa capacidad, claro, también. Sí, pero no siempre descubres que eres un agente patógeno. No, pero no hay quizás dentro de la medicina un poco de este, ¿cómo decirlo? El ego, no sé cómo está dentro del campo de la medicina. No sé si está muy diferente al de otros campos. No cabe en este pequeño recinto. Sí, porque claro, para que tú puedes hacer que alguien se ponga bien, esto tiene que darte como un joder, yo he hecho que esa persona viva. Sí, no tengo palabras para claro, eso. ¿verdad? Sí. Es un subidón, ¿no? Sí. Y cuando la cosa va mal, le culpas al paciente. Claro, así ya está. Así proteges el ego que... Sí, nada, ¿qué me pasa? Yo he tomado esto todo y sigo igual o peor y tal. Tú pones una cara así, joder, no me merece, ¿no? Claro, este no... Entonces, ¿cómo está de ánimo? Yo, bien, ¿no? Lo que pasa es que me duele mucho y cuando me duele, pues estoy bajo de moral y tal. Usted tiene depresión, ¿no? No. Usted no sabe lo que es tener depresión. O sea, decimos tonterías de ese calibre y desplazas la responsabilidad, ¿no? Pero en algún momento tiene que haber algo que sí que sea, que sí que ponga al médico en predisposición de decir algo con seguridad. No, hay patologías reales. O sea, si alguien tiene una meningitis, la diagnosticas rápido y le salvas la vida y cosas de esas, ¿no? Sí. Y uno tiene crisis epiléptica, le ponen los fármacos y mejora y tal, ¿no? Hay una parte eficaz de la medicina. Desde luego. El problema está cuando alguien está lleno de síntomas, que está hecho un Cristo, y viene, no le encuentras nada, le das lo que te enseñan a dar, no le alivias nada y no sabes qué hacer. Te pone en evidencia, tú desplazas la responsabilidad al paciente. Llega un momento en que te das cuenta que la responsabilidad no es del paciente, es tuya. Claro. Solo que no tienes explicaciones para eso, ni conocimientos, y que tendrías que hacer algo, leer, buscar, a ver por dónde están las claves y tal. Y ahí empezó otra época, la de ser consciente de mi pequeño potencial de solucionar una serie de problemas. ¿Qué hace que cambies de opinión o que te des cuenta de eso? 2 cosas. Uno, dejar que hable el paciente y hacerle muchas preguntas sobre su mundo de síntomas. Y luego ir mucho a la biblioteca. ¿A leer qué? A leer lo que pilles, porque muchas veces las respuestas no están en la ciencia, en las revistas científicas de prestigio, ¿no? Que forman parte del establishment, ¿no? De los expertos, ¿no? Sino que pueden estar en cualquier sitio. Entonces tienes un pequeño hilito y empiezas a tirar. Y luego tienes que leer cosas que no leen los médicos. ¿Y qué cosas? Pues biología, por ejemplo, ¿no?
¿Los médicos no leen biología? No, los médicos leen lo que bueno, no todo. Digo, yo estoy hablando además, esto es lo que tengo que dejar claro, que yo me he dedicado al apartado en el cual los médicos no saben qué explicar y qué hacer. Que son síntomas sin explicación médica, ¿no? Dejo de lado cuando los médicos sí que saben qué decir y gracias a la medicina estamos vivos, por lo menos yo. Que si no me llega nada de estreptomicina y hidracidas, no estaría aquí, ¿no? Estamos hablando de excepciones. Sí, no, pero el capítulo más voluminoso de la actividad médica es los pacientes que se encuentran fatal y no le encuentran explicación ni solución. Eso es un porcentaje, no sé, ponle el tanto por ciento que quieras, pero considerable. ¿Más grande que el de pacientes que se encuentran el síntoma, se diagnostica y se trata? Juntando todos, probablemente sí. Ostras. Sí, es como cuando hablan también de delincuencias o asesinatos, que también hay más de los que se resuelven. Quizás es una cuestión... Se puede ver así, es una afirmación muy fuerte. Nosotros no matamos, ¿no? No, está claro. Nosotros a veces enredamos los problemas, ¿no? Con etiquetas diagnósticas y promesas terapéuticas no cumplidas o yo qué sé, ¿no? Sí, no, pero hablaba en cuanto a que un poco para mí resolver un asesinato debe ser bastante parecido en algunos casos a encontrar qué enfermedad tiene una persona. Es en plan, hay unos indicios, hay unas pistas y yo voy buscando cómo conectarlas para intentar llegar a una resolución, pero no siempre quiere decir que vaya a llegar a ella. Vas a acabar a veces en caminos perdidos, cosas que pensabas que eran una pista y no te llevan a ningún lado porque estás haciendo una correlación que no tiene por qué ser causal, ¿no? Que estás... Sí. Entonces, como esto, es una investigación al final, ¿no? ¿Tiene algo? Sí, lo que pasa es que en este apartado de los síntomas sin explicación médica estamos ante un proceso kafkiano. Vale. Y entonces resolver procesos kafkianos es imposible, ¿no? ¿Por qué lo defines como proceso kafkiano? Hombre, porque el proceso, Kafka, ¿sí? Fue Joseph K. Alguien debió estar calumniando a Joseph K. porque sin entender nada se vio sometido a un proceso, a un encarcelado y al final acaba todo en barulla y se muere, ya está. Entonces, bueno, pues muchas veces empieza el paciente que no entiende nada, se siente mal y va al médico. Ahí inicia un proceso que a veces, insisto, cuando hay una enfermedad y una lesión detectable y corregible, en muchos casos no estamos hablando de eso. Claro. O sea, diríamos que de entrada, si te encuentras mal, ves al médico, es una buena recomendación. Es que tienes no sé qué, tal, y te da esto y te arregla, gracias a Dios, te arregla esto, ¿no? Pero hay muchas veces que los procesos son kafkianos. Me encuentro mal, pues usted está bien, pues yo me siento mal, y ahí viene el proceso, ¿no? Y es kafkiano, el paciente no entiende nada, le van mandando por ahí, para aquí, para allí, tal. Incluso se produce una situación más paradójica, que el paciente desea que le encuentren algún delito. Claro. Yo exijo tener una enfermedad para dignificarme socialmente. Para poder tratar, por lo menos para hacerme cargo. Para poder aspirar a un mínimo esperanza de resolución o de respeto social, porque si no tienes una etiqueta respetable socialmente, te miran así, ¿no? Total. Que al final estás metido en el proceso kafkiano porque no te encuentran ningún delito, estás en la cárcel y no quieres salir de la cárcel y estás insistiendo y contratas a alguien para que te encuentre algún delito que tienes que haber cometido. Claro, dime por lo menos cuánto tiempo tengo que estar aquí, qué va a pasar. Para poder iniciar el proceso de resolución del proceso, ¿no? O sea, que a eso me dedico, a procesos kafkianos. Vale, ¿y cómo se lleva eso? O sea, porque tú sabes que muy posiblemente no vas a encontrar la causa. Entonces, ¿qué es lo que se trata, lo que se hace? Bueno, pues porque este tipo de situaciones donde uno se encuentra realmente mal y el sentirse mal es real, no es imaginario, ¿no? Está hecho un Cristo, ¿no? Está invalidado, incomprendido y tal, y nada le soluciona tal. Pues esto es un proceso complejo, que no es de encontrar una y solucionar, no. Es el proceso de construcción de la mente humana, que cada uno tiene su biografía, su recorrido, tiene un aprendizaje, pero en nuestra especie es un aprendizaje guiado por la información de expertos. Claro, que entonces... Respecto a un universo interno que es bastante opaco a pesar de los avances científicos, ¿no? Porque te pueden meter una resonancia, vemos por dentro, ven por dentro lo que se ve. Claro. Pero no el interior de la cabeza, ¿no? Todo ese complicado mundo de las cogniciones, las emociones, la información y todo eso, ¿no? Entonces, si no te metes en ese mundo complejo, haces fotos de las cosas y no sales en la foto. Pero entonces la herramienta que tienes para de alguna forma ver ese mundo es el lenguaje.
Por supuesto, sí, el lenguaje del paciente, que es el lenguaje de los síntomas, y luego tú, el lenguaje de tu conocimiento que puedas tener para poder interpretar desde la biología algo que no sale en las fotos, ni en los análisis, ni nada, sino es un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que pasa es que si tú pones un modelo de las cosas, por ejemplo, los Reyes Magos traen a los niños en Navidad todos los juguetes que quieran si son buenos. Esa es la premisa, ¿no? Sí. La premisa mayor. Eso. Bueno, pues si un niño intenta ser bueno por lo menos los días antes de los Reyes, ¿no? Para aparentar bondad. Les escribe, quiero esto, lo otro y tal. Y luego en Navidad no tiene juguetes, resulta que no tiene padres, pero él concluye, dado que los Reyes Magos traen a todos los niños que son buenos, todos los juguetes que ha pedido, él cree que ha sido bueno, no tiene juguetes, es que ha sido malo. Y ahí viene el proceso kafkiano del niño que a pesar de ser bueno y tal, lo que pasa es que no tiene padres, joder. Claro. Entonces, pero no está atendiendo a eso. Entonces tú tienes que explicarle al niño malo que los Reyes Magos no existen, que son los padres, ¿no? Claro. Pero eso cuánto... A ver, también dentro de estas cosas hay algo que cuando forma tan parte de tu vida, si lo de los Reyes Magos no te lo dicen hasta los 30, igual ya es una creencia tan enquistada en ti que te va a ser muy difícil aceptar que son los padres y aceptar que en realidad es por eso, porque tú ya has creado toda una serie de pero conductas. En este caso todo el mundo cree en los Reyes Magos. Necesita que los Reyes Magos existan, ¿no? O sea, la medicina es que funciona como los Reyes Magos, ¿no? Entonces, el paciente que no le encuentre nada y no sé qué, no lo entiende, ¿no? Y cree en los superpoderes de las nuevas tecnologías y tal. Piensa que dan la salud siempre que uno haga las cosas bien, coma lo que tiene, hace deporte, no sé qué, ¿no? Cumple con las leyes de la bondad física, ¿no? De los hábitos. Claro, entonces, estos campos donde a la medicina le cuesta cubrir tanto la diagnosis como el tratamiento, etcétera, son una puerta como gigante para las pseudociencias. Por supuesto. Para entrar y decir, bueno, como la medicina no sabe decirte una respuesta, aquí tienes una respuesta. Sí. Y pues meter el reiki, la no sé qué, la nutrición, las reflexos, no sé qué. Hay un montón de terapias, arteterapia, ¿no? Pero se pasa por alto de que realmente la medicina oficial puede en este tema presumir de ciencia cuando realmente no está actuando desde la biología, sino ya desde una organización profesional, mucho efecto placebo, muchos intereses por medio, pero en fin, ¿no? Claro, hay una en concreto que creo que nace aquí, además, en Cataluña, de estas pseudoterapias, que me decía ver si sabías algo al respecto, que es la psico-neuro-bio-endocrinología. Sí. ¿Qué conoces de esto y por qué? Porque cuando esto tiene un nombre que pareciera de entradas científico, ¿no? Sí. Es algo que se basa en un pensamiento cientificista de alguna manera, al menos en su forma de plantear. Pero ¿qué es en realidad? Hombre, yo creo que solo existe, por lo menos mi posición respecto a eso, es que solo existe la biología. Y la biología es el mundo de las células y el espacio extracelular. Tú tienes que buscar solo explicaciones celulares a cualquier cuestión que planteas, ¿no? Porque no hay otra cosa allí, ¿no? Entonces, si troceas en psico, neuro, endocrino, bio, no sé qué, socio, estás poniendo trozos de un pastel, los pones allí en una fila, pero eso responde a intereses profesionales, a organizar la profesionalidad de la biología, ¿no? Entonces yo lo que intento es dar una explicación biológica a las cosas partiendo de la biología, células. Pero no porque soy neurólogo solo tengo que hablar de neuronas, no. Hay que hablar del organismo. Un cerebro no es una institución zombie que anda, no. Forma parte de un cuerpo que interactúa con el mundo, tal, y eso va generando lo que es una red neuronal que interpreta la realidad y las consecuencias de esa interacción. Y tal. Y ahí está la información de expertos, ¿no? Las hormigas no tienen migraña, ni las jirafas, ni tienen problemas de cervicales. La jirafa, fíjate qué cuello tiene. Tiene unas vértebras así. Tal. No ves una jirafa que anda... ¿Pero cómo sabemos esto? No podemos saberlo. Vale. ¿Pero cómo podemos afirmarlo? Porque, hombre, por la conducta. La conducta del movimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, se estudia el dolor en robots, ¿no? Pero a base de programar formas de moverse que simulan las de... Oh, ay, ¿qué le pasa al robot? No, hoy le duele, hoy tiene dolor.
No sucede. Claro. No, ese es el problema. Se puede llegar a que las máquinas sientan, padezcan o tengan conciencia. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero ¿para qué harías esto, no? No lo sé, por curiosidad. O sea, porque por ejemplo, ¿el dolor es necesario para ser humano? No. No, las hormigas yo seguro que sienten algo que podemos decir dolor, porque desarrollan una conducta de limitación de la actividad motora, ¿no? Claro. Incluso gritan y cosas. Las hormigas no sé si gritan, pero... Algo harán, sí. A una mosca nosotros le quitamos las patas y no sé qué. Éramos unos canallas, ¿no? Con los bichitos, ¿no? Pero sí, seguro que sienten un equivalente al dolor. Incluso puedes plantear si una bacteria siente disconfort interno. No lo sé. Pero luego se comporta de una manera distinta cuando el entorno es favorable. Hay comida, no hay condiciones, yo qué sé, químicas de osmolaridad o lo que sea que son contrarias a eso. Entonces tiene conductas de alejamiento, conductas de aproximación, tal. Entonces, para ir a algo muy básico, que te lo habrán preguntado 1000 veces, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es un contenido de conciencia, básicamente. Entonces, ¿qué es la conciencia? Ni puta idea. O sea, nadie lo sabe, ¿no? Es un contenido de algo que no tenemos ni puta idea de sí, qué es. Vale. Pero sí que tenemos la expresión de la conciencia. Yo siento mi conciencia al espacio que está relleno de contenidos, ¿no? Entonces el dolor es un contenido que aparece en la conciencia y que proviene de un proceso de valoración de cada escenario que hace el sistema, en el sentido de si vete para allá o huye de allá. O sea, un 0 o un 1. No es digital. No es digital. Es gradual, digamos, ¿no? Es más hacia... Sí, es analógico. Exacto. Sí, además, es una aguja que va haciendo así. Funciona además con estar en el borde y una pequeña variable de cualquier sitio, sin poder comprenderlo, te puede hacer una transición de estado, ¿no? Entonces los estados son... Ahora estaremos, y tú supongo, en un modo en lo cual no estamos anticipando posibles cosas en la rodilla y en el pie, ¿no? Estamos, claro, ¿no? Sí, en principio no. En principio no. A no ser que caiga algo de arriba, entonces no. Pero a veces el organismo, sin pedir permiso al individuo, hace una transición a un estado de alerta, protección. Y esa manera de expresarse, esa transición, es en la conciencia con un sentimiento, con una cualidad perceptiva que te empuje a una conducta determinada, ¿no? O sea, que es un proceso evaluativo, motivacional hacia una ejecución. Se ve más claro con el picor. Si en un momento te pica aquí, es que el organismo está evaluando peligrosidad cutánea y te invita a que te rasques, ¿no? Porque ¿qué haces con rascarte para eliminar eso que presupone que hay ahí? Vale, que puede ser que sí o que... puede ser un parásito, puede ser una sustancia química externa, interna. Por ejemplo, cuando hay una ictericia, hay acúmulo de química que en la piel normalmente no hay, pero viene y incita al rascado porque tiene lógica, porque hay una química que debe ser eliminada, ¿no? Claro, pero entonces es como que a través de... Porque el picor sería un tipo de dolor. Sí. Pero muy leve. No, distinto. Molestia, ¿vale? Lo que quiere el organismo es que hagas así. Y entonces, en cambio, si tienes una herida y no quiere que hagas así, dice que no toques. Entonces te manda una señal diferente de dolor para que hagas una acción diferente. Para que la conducta sea distinta. Sí. O sea, como que de alguna forma esto es como si fueras un títere y te va diciendo tu organismo haz en cosas. En ciertos sentidos, sí. Somos en gran parte títeres, pero no de que haya un cabrito ahí. No, porque el que mueve los hilos es una narrativa, una historia que se ha ido construyendo a lo largo de los años, interactuando con el entorno. Tal. Te mueve una narrativa, no un señor que... No, yo no lo de señores, ¿eh? Yo lo de como... es como si hubiera un programa dentro tuyo, ¿no? Sí. El ADN, ¿no? Podríamos decir que es el código base de ese programa. Pero el ADN necesita que le pidan cositas. O sea, el ADN es un ámbito de entrevista o de interacción con lo que sucede fuera del núcleo. O sea, es como si tú tienes en un establecimiento un libro de recetas, pero joder, luego te tienen que pedir tienes que tener un cocinero, un paisano, no sé, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto pasa con todo? O sea, ¿podemos hablar entonces de
libertad o decisión individual o no? ¿O es tu cuerpo? Una pregunta. ¿Tú qué piensas de esto? Yo no lo sé, por eso te lo estoy preguntando a ti, que sabes más. Por eso te lo pregunto yo también a ti. Yo diría me solucionas la duda. Joder. Yo diría que vamos respondiendo como títeres a las cosas que tu organismo te va pidiendo y luego damos una narrativa que haga que tenga sentido a eso que no podemos evitar hacer. Las dos cosas. A veces la narrativa ya está bastante construida. Lo que pasa es que está abierta a algún dato novedoso que esa experiencia pueda entrar y modificar a veces, aunque cada vez cuesta más porque el sistema busca estabilidad, ¿no? De niños tenemos más elasticidad para creernos todo, creemos hasta en los reyes, pero luego ya se tiene que ajustar a unos ciertos principios de la vida, es esto y tal, ¿no? Lo que pasa es que si los principios son erróneos, ya las has cagado, claro. Porque vas haciendo unos sesgos de confirmación y tal. Y en este apartado de la medicina, que insisto, es donde no hay explicación y todo eso, se producen sesgos de confirmación, ¿no? En el sentido de, me duele, tómate un ibuprofeno. Entonces, si me tomo el ibuprofeno, el dolor se va. Y si no me lo tomo, no se va. Luego el ibuprofeno me quita el dolor. Ya por aquí. ¿No es así? No. ¿Cómo es? Si duele, es que el sistema está en base de alerta-protección. Si el dolor es aquí, evalúa que hay una situación de amenaza, activa un estado de vigilancia, de sensibilización a cualquier edad. Y si el sistema incorpora la idea de que hay que tomar ibuprofeno, lo mismo que puede incorporar la idea de enciende otro cigarro. Es igual, te está pidiendo conducta, ¿no? Pero la evaluación de enciende otro cigarro es absurda, ¿no? ¿Por qué vas a meter ahí de tóxico? ¿No? Pero te lo pide, porque está instruido en el hábito de que hay que fumar, ¿no? Bueno, pues cuando te pide, tómate el ibuprofeno, puedes decir, voy a ver si se me pasa. Que te he dicho que te tomes el ibuprofeno. Que no, porque no quiero estropear el estómago, porque tampoco... Que te he dicho que tomes... Eso quiere decir dolor. Al final tomas el ibuprofeno y... Muchas veces ya empieza, porque interpreta que esa acción elimina la amenaza del sitio. Pero entonces funciona como placebo, dices. Pero entonces daría igual que te tomaras... O sea, si alguien te dijera... Si le convences, si hay preestablecida una acción determinada, sí, tú no sabrás si esa acción, qué acción es la que está exigida, hasta que compruebes el resultado. No, pero a veces te has equivocado. Veo una señora y siempre llevo una pastilla de no sé qué. Y tal, me empezó a doler la cabeza, tal, me tomé tal, y luego llegué a casa y digo, joder, pero si está aquí la pastilla. Entonces indagó y se había tomado un botón, ¿no? ¿Y se le pasó? Claro. Es que el poder de las expectativas es brutal, pero la expectativa es una cosa que construye el sistema en base a muchos años de relación con un montón de elementos. Y el importante en este apartado es la información de expertos. Nadie va a desarrollar una teoría de organismo por sí mismo. Le van a contar que tiene 2 riñones, pulmón, el corazón, no sé qué, lo otro, las hormonas, tal. Ahora el COVID y todas esas historias, ¿no? O sea que, por eso recibimos esa información, pero es un organismo que acepta la información porque básicamente los sistemas nerviosos lo que hacen es buscar información a base de experiencia, a base de error, ensayo, error, también por imitación y tal, y luego en nuestra especie por información de expertos acumulada culturalmente, que gracias a eso seguimos vivos y sobramos en el planeta, ¿no? Estamos demasiados, ¿no? Claro, pero además... Tendrían que matar a más gente, a los malos, ¿no? Claro, a los malos, por favor, pero que alguien elija, por favor, quién son los malos. Ahí está el problema. ¿Y quién es el malo? Exacto. El día que nos pongamos todos de acuerdo, a lo mejor nadie es el malo luego de repente, ¿no? Es como... Ya ha pasado. No, cada vez hay menos malos oficiales, ¿no? Claro. Sí. Pero es que esos funcionan como buenos, ¿no? A pesar de lo buenos que somos nosotros, el mundo está hecho un asco, ¿no? Exactamente. Entonces algo estamos haciendo... O no saben votar o cosas. ¿A quién han votado estos? Son un montón de síntomas sin diagnóstico, quizás. Ya estaba, ya vamos. No tiene la causa. Pero entonces, siendo esto así, si estamos ante algo que vamos construyendo entre todos y que la única forma quizás de cambiarlo es cambiar la narrativa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo de preparados estamos los pacientes para ser pacientes? Primero hay que pasar una fase de preparación para ser permeable a este modo de enfocar
de cambiar las narrativas, ¿no? Que es, como son creyentes, primero tienen que pasar un periodo largo de fracaso de todas las ofertas ortodoxas. Esto es lo que llamo náufragos. Entonces ya cuando lo han probado todo, lo oficial, lo alternativo, ¿no? Han hecho todo lo habido y por haber, entran en Internet a ver qué hay por ahí. Se pueden encontrar, pero lo que ya han probado ya necesitan algo nuevo, entonces aparecemos nosotros. Estamos hablando aquí en cuestiones de dolor. Dolor, síntomas sin explicación médica. Puede ser en vez de dolor, mareo, cansancio, acúfenos, vómitos, lo que sea, síntomas. Los síntomas no informan de la enfermedad, sino que informan de los estados del organismo. O sea que si tú te sientes cansado, es que el organismo está en modo ahorro de energía. No te esfuerces porque no vas a conseguir el objetivo. Ahorra energía. Para que al final la vida es obtener energía y gestionarla, ¿no? Exactamente, por aquí, sí. por abajo, ¿no? Somos una máquina que hace básicamente como un tubo eso. con patas, ¿no? Sí, entra y sale, ¿eh? Bueno, coger y ponerme. Claro, de hecho, ahí está la frase esta, ¿no? De que cuando dos personas se besan, estás haciendo un túnel entre dos anos. ¿Sabes? Ah, vale, verdad. Sí, porque, ¿sabes? Es esto. Estás haciendo un... Bueno, no sé. Sí, y con el habla también. En el habla estás introduciendo elementos. También hay un poco, ¿no? Sí. Eso está bien, porque somos una especie social, ¿no? Desde luego. Hombre, lo que pasa es que antes la biología estaba equilibrada respecto a lo que llaman el cotilleo, ¿no? Todos los días la manada pequeña se reunía en el fuego y contaban sus cosas y tal. Pero allí funcionaba bien la información, porque estaba todo regulado, ¿no? Este tío gilipollas era más complicado tener un poder hasta que aparecieron los investimientos, los iluminados, ¿no? En el libro de Harari, ¿no? El Sapiens y tal, ¿no? Y empezaron a decir esto de esta manera. Aparecen dioses, patrias, yo qué sé, reyes, ungidos, ¿no? Gente ungida, ¿no? Claro. Los médicos también estaban, eran gente que tenía la capacidad de interpretar lo que sucedía en el organismo, hablando de los fluidos, que tenías migraña, es que has enfadado a los dioses. Claro, se hacían un agujero ahí para que saliera un fluido de no sé qué. Una trepanación esta, ¿no? Trepanaciones, agujeros. Esas eran las teorías orificiales, ¿no? Porque tenemos pocos agujeros. Bueno, nosotros los varones uno menos, ¿no? Bueno, entonces, más pequeñito. No, es verdad, no, uno menos, claro, de hecho. Joder, todavía no sabes, perdóname, ¿no? me he ido. Sí, pero... Ellas tienen un agujero más, joder. No, ya está claro. Me he ido por otro lado. Bueno, pero entonces cuando algo no funcionaba bien, eso es que no puede salir el mal por los agujeros que tenemos todos, ¿no? Y entonces te hacían agujeros para que saliera el mal, o te cogían y te hacían sangrías porque el mal estaba allí, para que se fuera, o invocaban, no sé qué. O sea que la medicina viene de bastante oscuridad y de iluminados que decían, no sé qué. Y todavía yo creo que en este apartado andamos un poco así. Pero ahora en vez de a los dioses echan la culpa a los genes, por ejemplo. En el apartado de las enfermedades de síndromes médicas. Sí, insisto eso porque si no... no, lo quiero repetir porque si no... no estoy descalificando a la medicina, exacto, en absoluto. Es que no quiero dar leña para ciertas hogueras. No. Y además nosotros todo lo que hablamos, escribimos, si alguien dice que eso es una gilipollez, es un vendehumo, es un charlatán, y no sé qué, bueno, que me dé un argumento porque esto que decimos respecto a esta cuestión es falso. No, claro, es que de las otras cosas que te iba a preguntar era esto, porque en oposición a la medicina tradicional tenemos tu alternativa, pero también las alternativas que están fuera del marco teórico científico y de cómo dirías la forma para que alguien, no la tuya en concreto, sino pueda distinguir cuando se está planteando una alternativa. El ciudadano no puede distinguir. El ciudadano solo a nosotros se nos presenta desesperado, ya náufrago, y ustedes hacen una cosa distinta y tal, y vengo a ver qué es. Y algunos me dicen, ¿probar? No creo que... Entonces empiezan a oír y algunos dicen, no, ya, o sea que es psicológico. Tal. No decimos que es psicológico. Pero dicen, o sea que es psicológico. No, me han dicho que es psicológico. O sea, que a veces no consigues, ¿no? Pero hay otros que empiezan a ver la lógica. Entonces les encaja, eran los padres, por eso yo que era niño y no sé qué, no tenía padre, escribía y no sé cuánto y tal, y por eso no tenía juguetes. Entonces, ¿cuál sería la forma en la que lo tratáis desde vuestra
explicamos lo que es una neurona, cómo funciona la defensa del organismo, utilizamos la referencia al sistema inmune, porque el sistema inmune, todo el mundo conoce que si no tiene una reacción alérgica al polen, no se registra uno, se registra ni el aire que tiene polen, no, el aire tiene polen en primavera. Registras al sistema inmune que considera que un aire con polen actúa como si fuera amenazante, entonces te defiende con respecto a una variable inofensiva, ¿no? Eso sería un error de evaluación por parte del organismo, no del individuo. Tú te limitas a estornudar y a llorar y a... Bueno, sí. Pero los errores de evaluación del sistema inmune, las consecuencias, los síntomas, se controlan bastante bien con fármacos, ¿no? Tú tomas un antihistamínico, yo qué sé, o pones medicación inmunosupresora, ¿no? Que evitas... Claro, pero me imagino que hasta que alguien descubrió la alergia al polen, estarían tratando síntomas de resfriados, gripes, conjuntivitis... O yo que sé, explicaciones mágicas. Esto es porque en realidad tú te acuerdas de tu madre cortando cebollas y te hace llorar. Sí, ahí puede entrar cualquier tipo de explicación, ¿no? Pues eso, que también se produce en la red neuronal, que es una red evaluativa, que va consiguiendo información y haciendo transiciones, se producen transiciones, pero algunas son erróneas. El cáncer es una transición, una falta de transición. O sea, el cáncer aparece porque el sistema inmune no evalúa amenaza en unas células que están saltándose las normas, ¿no? O sea, que es un error de valoración de amenaza. Bueno, pues lo mismo que hay falsos negativos, que no se evalúa correctamente, hay falsos positivos. Alergia, enfermedades autoinmunes, pues en vez de sistema inmune pon red neuronal y es lo mismo. O sea, una red neuronal que está haciendo algo... Está actuando, protegiendo o alertando, o en modo alerta de protección o ahorro de energía, cuando no se dan condiciones que justifiquen esa transición. Y entonces eso genera dolor porque es esa respuesta. Claro, forma el organismo está actuando como si... Es más, el dolor cuando no hay un motivo real es mucho más intenso, más invalidante, mucho más, porque no tiene medida. Claro. Cuando tú tienes algo en este dedo, aquí vas a los síntomas, ¿no? No te va a doler la pierna o yo qué sé, ¿no? Pero cuando no hay algo que pueda ser medido y genera información, el sistema está buscando, tal, y se forman bucles de retroalimentación positiva, tal, y bueno. Y vosotros lo que hacéis es un tratamiento basado en la pedagogía. Sí, explicamos el proceso desde el punto de vista biológico, evolutivo, poniendo la referencia al sistema inmune para que entiendan primero que no te registres más, tú no eres culpable de nada, has sido más o menos bueno. No son los reyes, ¿no? Para que sea libre. Le tienes que devolver primero la libertad, luego la responsabilidad en el sentido de que puede acceder al conocimiento y gestionarse sin tanta dependencia de etiquetas diagnósticas y terapias, sino dotado de conocimiento, pues empezar a gestionar la atención, la imaginación, la conducta. Tírate a la piscina que tienes flotabilidad, no te preocupes. Pero si me hundo, ya, porque tienes miedo al agua, joder. Estás metido en miedo al agua, pero tú tienes flotabilidad. No, me va a decir usted a mí, si yo me meto y las paso putas y no sé qué, ¿no? Pero tienes que conseguir la convicción de flotabilidad, pero para eso tienes que dejar de luchar contra el agua. No te tires al océano en mitad de un huracán, de una tempestad. Vete progresivamente, tal, yo qué sé. Ese sería, o sea, recuperar el proceso de libertad para explorar, para jugar, ¿no? Que es un verbo... Bueno, eso es lo que hacemos a través del conocimiento y luego descalificar un poco los tópicos que provienen de la información experta en este terreno y que no se corresponden con la biología. ¿Y qué datos tenéis? ¿Qué resultados obtenéis con lo que habéis...? Pues de todo. ¿Cuánto tiempo lleváis? Hombre, yo empecé con esto hace unos 30 años. Vale. Sí, pero no me hacía ni puto caso nadie, más que los pacientes. Vale. Los neurólogos, que hablábamos todas las semanas, teníamos 2 sesiones clínicas. Y decían, no, sí, está bien, sí, eso es así, sí. Pero eso es muy complicado. Y además el paciente lo que quiere es una solución rápida y no que le cuentes un rollo. O sea, era pereza intelectual, ¿no? Y de salirse de su marco de confort y tal. Entonces, bueno, yo estuve haciendo esto. Luego ya apareció un médico de un ambulatorio que se interesó y cuando me jubilé, pues pusimos en marcha
él tuvo la iniciativa de poner en marcha grupos de migraña que les dábamos clases de biología. Luego en fibromialgia también se hizo esta experiencia y tal. Y bueno, pues ibas viendo, yo al principio no tenía esa pretensión, pero yo informaba de lo que sabía, yo no informaba al paciente. Entonces empezaban a ver, pues sabe que no me ha dolido. Tal. O sea, que si metías una información que liberaba, que le quitaba la responsabilidad, o sea, que puedo tomar un par de blancos. Joder, pues claro. Entonces, y no me ha dolido la cabeza y tal, pues claro. Por ejemplo, el ruido produce dolor de cabeza. ¿Te parece que esa afirmación es sensata? Me parece que podríamos decir en general que sí. Pues no. No. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido desagradable y continuo. ¿Dónde se construye? Fuera. No. Ah, claro, porque tu cerebro procesa las ondas y se genera en tu Cuando canta cabeza. Pavarotti, sí. Realmente la voz de Pavarotti, que me encanta, la construyo yo. No es Pavarotti. Pavarotti crea una perturbación ondulatoria del aire. Eso mueve el tímpano con una frecuencia y una amplitud de no sé qué. En la cadena huesecillos, eso genera unas olitas pequeñas en el líquido del oído. Esas olitas activan unas células sensoriales que la traducen a unas pequeñas corrientes y eso entra en el sistema y a base de repetición y de exposición va apareciendo en la conciencia el sonido. Lo mismo con los colores, lo mismo con cualquier parte perceptiva. Todo eso. Y eso es una cuestión fundamental. Que la gente sepa que por un lado está la realidad, que son partículas, energía, espacio-tiempo, pero también información. Entonces aparece un sistema en los seres vivos que es capaz de adquirir información para predecir las consecuencias de estar uno en un entorno de leyes físicas y químicas que no se puede violar, ¿no? Entonces, desde la neurociencia se responde muy fácil a una pregunta filosófica de estas de hace muchos años, que es lo de si que hay un árbol en mitad del bosque y no hay nadie, hace ruido. No hay sonido. No hace ruido. No. Desprende ondas que si hubiera un sistema que las pudiera interpretar serían van sonido. disipando las ondas, un poco calorcito por aquí, igual se aumenta la temperatura, pero no. Entonces eso a la gente... Pues eso, el ruido no debiera activar una situación de alerta, amenaza en la cabeza, porque es una perturbación física, mecánica despreciable. Y en cambio el dolor aparece como consecuencia de un proceso evaluativo que detecta incidencias de agentes físicos o químicos potencialmente destructivos. El ruido no destruye. Pero a ciertos niveles puede generar daños en el tímpano, sí, por pero ejemplo. en el tímpano sí, pero no una migraña, no sé qué, un dolor de cabeza que luego se te pasa, te quedas sordo. ¿Qué es entonces? O sea, si estamos diciendo que a nivel fisiológico no tiene sentido que las ondas sonoras hagan que te duela la cabeza, ¿por qué cuando hay ruido continuado a la gente le da migraña? Porque está codificado así. ¿Cómo codificado? Cada uno construye su narrativa y atribuye a variables que desde el punto de vista de la realidad físico-química son irrelevantes, pero el sistema va atribuyendo poder amenazante y eso es el sesgo o confirmación. Tú educas a la gente con que el ruido molesta. En el libro Sapiens sí. Viene la anécdota de mi nieta, ¿no? Marianne, que escribió el prólogo también. Sí, lo tenemos por aquí, el libro, sí. Mira qué bien. Aprovechamos. Además salgo yo muy mono de niño, y mi madre. Gracias. Todavía estoy. Sapiens, ese soy yo. Manontropo. Y este eres tú. Sí, y la otra es mi madre, sí. Vale, y aquí, cuéntame, lo vamos a dejar aquí ya para que esté. Bien, bueno. La gente lo puede ver. El prólogo lo hizo mi nieta, y que en 4 líneas explica un incidente de aparición de dolor en un contexto determinado y cómo, recordando lo que le habían explicado sus padres, mi hija es fisio, me costó años convencerle de que el dolor venía del cerebro y no de los músculos y cosas así. Claro. Porque los hijos se rebelan con los padres y tal, a veces pierden un tiempo precioso. Pero en fin, bueno, pues la nieta cuenta ahí eso, que como conocía lo esto, tal, y le dice que haz un prólogo, y son 4 líneas, ¿no? Y luego cuenta una anécdota de que cuando llegó allí al colegio, con el Castola, ya le dijeron las profes y tal, aquí hay mucho ruido y hay muchos niños que tienen dolor de cabeza y tal, y hay que venir con tapones porque si no duele la cabeza y tal. Entonces no tenía dolor de cabeza y no dijo nada, pero luego un día vino a casa
con dolor de cabeza. Y llorando y tal, porque hay mucho ruido, me tenéis que poner tapones, esas cosas. Claro, mi hija, que era fisio, vamos a hablar. Entonces le explicó que el ruido no era peligroso, el ruido, no sé si le explicaría esto, las ondas, me imagino que no. Y que no tuviera miedo, que no pasaba nada, que era molesto, pero no era peligroso y que no. Entonces se fue allí, le empezó a doler la cabeza al día siguiente, pero entonces recordó la explicación de los padres, la validó porque se fiaba del emisor de información y ya no le dolió y se ha librado de tener una magnífica migraña criada en el colegio. Entonces, vamos a decir, si cambiamos la narrativa interna de lo que tenemos entendido por el dolor, podemos disminuir. Creamos condiciones de gestión más liberadoras y con menos sufrimiento y menos dependencia de acciones externas, de terapias, de no sé qué. Sí, los resultados son muy buenos. En migraña, con los grupos de pacientes que hicimos en un ambulatorio ahí, pues un 70% reducción de fármacos, de días de dolor. 70%. 70%. En fibromialgia, en Vizcaya, es menor el porcentaje, pero anda en torno al 60% de pacientes que, tras la intervención pedagógica, que son sesiones de clases, neuronas, y sí, la inflamación, la no sé qué, lo otro, les explicas biología, células. Pues también el 60% todavía no tenían criterio de diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Claro, ¿y tienes alguna idea de cómo funciona esto cuando sí que hay explicación? O sea, cuando te has roto la pierna. Si tú sabes cómo funciona todo esto, también hay disminución de... Eso se conoce bastante bien. O sea, las neuronas lo que tienen son sensores, que son proteínas que atraviesan la membrana y que tienen una configuración espacial que impide el paso de carga positiva a negativa, como si fuera una pila, ¿no? Fuera de la membrana positivo y dentro negativo. No hay comunicación entre cargas, con lo cual se sigue manteniendo esa diferencia de carga, ¿no? Pero cuando algo abre la proteína, esa que tiene un canal pero está cerrado, hay flujo de cargas, es como si hacen un cortocircuito, y eso genera una corriente eléctrica que enseguida se cierra el canal, que esa es la codificación de... Entonces, ese algo tiene que ser mecánico, una energía mecánica suficiente para abrir. Le han dado el año pasado el premio Nobel a los que describieron la estructura de la proteína, piezo 1, piezo 2, y tal. Es que hay una palanquita. O puede ser una temperatura alta, que también abre, ¿no? O una temperatura muy baja, cada uno es específico de uno. ¿Y qué tienen en común esas energías para abrir el canal? Que son potencialmente destructivas. O sea, mecánicas, térmicas, o químicas, una concentración, un ácido, bueno, pues eso es lo que justifica que la detección de energías potencialmente destructivas genera información al sistema que responde. Entonces, responde a nivel local, retirando no sé qué, ¿verdad? Y luego a nivel global, en las capas de más complejidad, pues haciendo una interpretación ya referida a contexto. Por ejemplo, hay una imagen de un corredor en San Fermín. Ahora va a venir San Fermín, ya iba siendo hora. Por eso. ¿Estás esperando? San Fermín. Bueno, pues hay un corredor que tiene el muslo abierto, por una idea de va corriendo. Lógicamente no sentía dolor, pero que la lesión es real, ¿no? O sea que el sistema desde arriba puede gestionar esa información modificando las conductas. Si quiere que uno se pare, aparece el dolor. Si quiere que se muevan, no aparece el dolor. Pero la información está allí. Cuando acabara el encierro, aquello empezaría a doler. Claro, pero aquí eso se asocia, yo creo que cuando hablamos generalmente de cuestiones que no conocemos, usamos términos muy genéricos, y aquí se suele decir que eso es por la adrenalina, que como tienes mucha adrenalina... Las endorfinas. Bueno, todo. Hay la adrenalina, la endorfina, la serotonina... Esos son los vehículos químicos de mensaje que hace que cambien el tráfico, por ejemplo, de información de nocividad, ya no va a las zonas donde se produce el sufrimiento. Va a la zona donde se recibe la información, pero está bloqueada la conducción a zonas de sufrir. Entonces, es como si
vamos a ver, mi conocimiento científico es muy, muy, muy básico. Y el mío también, no te preocupes. Bueno, yo creo que es bastante más extenso el tuyo. Pero es como si para comunicarse con tu cerebro, ¿no? Que es de alguna forma, digamos que es el órgano donde se toman las decisiones de lo que se va a hacer, ¿no? El cerebro es idiota. Es idiota. Hay un libro que se llama así, El cerebro se llama es idiota. El cerebro es idiota. Pero sí que estamos de acuerdo en que ahí se toman las decisiones de acciones que se van a tener que tomar, ¿no? Se suelen tomar en el cerebro. Es ¿o no? una forma de explicarlo. Vale. Había una Igual sería serie de mejor. dibujos que era una vez el cuerpo humano, ¿no? Que salían unos barbudos. Ese es mi nivel de conocimiento de la biología, ¿vale? Bueno, es una manera de explicar algo, pero Vale. no hay un ámbito de decisión. La red tiene una conectividad dinámica, cambiante, en función de lo que atribuye a las cosas, hace transiciones a estados. Uh-huh. Y entonces, si en un momento hace una transición a vigilancia, alerta, rodilla, pues esa transición a ese estado se expresa en la conciencia como dolor en la rodilla. Uh-huh. Pero porque hay un proceso evaluativo previo que utiliza la narrativa, el conocimiento validado y que exige una conducta determinada para... Eso, el dolor, expresa todo eso, ¿no? Un proceso de valoración, un proceso motivacional por una conducta, una serie de cogniciones, expectativas, apreciación social, no sé qué es. La misma definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice, ¿no? Que es una experiencia desagradable, lo que sea, con componentes cognitivos, narrativa, emocionales, sociales y conductuales, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer metáforas, aunque no tengan sentido, ¿vale? Pero podemos decir entonces que, de alguna forma, a nivel de información y de enviar cosas, la sangre podría ser, el sistema sanguíneo circulatorio podría ser un poco las carreteras que hacen que lleven cosas de un sitio a otro, ¿no? Paquetes de información más grandes, etcétera. Sí. Y toda la parte neuronal, nuestro sistema nervioso, es como el cableado eléctrico del cuerpo. Pero los dos son sistemas de enviar información. Uh-huh. La información que va por la sangre, eso es la información endocrina. Uh-huh. Hay tres tipos de información. Una información autocrina, que es una célula, el interior de la célula libera hacia el exterior moléculas que generan información a la célula. Uh-huh. O sea que todas las capas tienen bidireccionalidad o reentrada o retropropagación o como quieras. Para que la célula se comunique con sí misma dentro de sí misma. Respecto a las salidas de la célula. Uh-huh. Esa sería la información autocrina. La paracrina sería que la información de esa célula la recibe células iguales, clónicas, pero vecinas. Uh-huh. Entonces, porque tiene que haber una información compartida por... Una intranet. Sí, pero local. Vale, ¿no? sí, eso. O sea, esa Internet que está hacia afuera, Intranet es una empresa que dentro de la empresa... Esa sería paracrina. Y luego esos mensajeros moleculares se vierten al torrente sanguíneo y suben a la información endocrina. Vale. ¿Mm? Pero se y vierte entonces de forma... el sistema nervioso añade precisión y detección de otras cosas que no sean moléculas. Por ejemplo, una energía mecánica, una energía térmica. Uh-huh. O sea, que es una mayor posibilidad de detectar amenazas con mayor precisión de localización. Si tú mandas un mensaje por la sangre, llega a un sitio, hay movida en algún sitio, pero ¿dónde? Uh-huh. No tiene poder de localización. ¿No? En cambio, la red neuronal, si de aquí los caminos, llega por allí y tal, puede ubicar las cosas, ¿no? O sea, que si lo extrapoláramos a nosotros siendo células, es que si yo tengo una mancha o algo, es una información autocrina de mi cuerpo que me está diciendo a mí mismo que... Si yo fuera una célula, imagínate, yo tengo y me sale algo hacia afuera, puede ser que mi cuerpo me está informando hacia mí de o sea, tú algo. eres una célula. Yo soy una célula. Y veo algo fuera que no existía, sería información autocrina. Lo que sale al exterior genera información hacia el interior. Exacto. Entonces sería autocrina. Eso sería autocrina. Sí, exacto. Si fuera ¿cómo era la segunda? Paracrina es las células de la vecindad. Vale. El vecino de al lado. Vale, perfecto. Del piso al lado. ¿No? O sea, yo le diría, oye, mira, que nos vamos a juntar a las 5 o lo que sea, y tal, y hay que hacer esta movida. Afecta a los del piso del bloque, yo qué sé. Vale. ¿no? Y endocrinas me conecto a internet y empiezo a decir cosas. Endocrina va por ya el torrente circulatorio. Exacto. Y ese mensaje solo puede ser descifrado por aquellas glándulas o cosas que tienen receptores para ese mensaje. Ah, vale.
O sea, que en social lo podríamos decir para ese idioma. Yo hablo solo van a responder a eso. Los hispanoparlantes cuando hagamos esto en Internet. Claro, lo otro es un ruido molecular que no lo llegan a percibir, no va para ellos, con lo cual no hacen nada con esa información. O llave cerradura, como quieras, puedes utilizar. Entonces, ¿qué relación tiene? O sea, la realidad que tú decías antes, ¿hasta qué punto es la misma para todo el mundo? Si cada no lo sabemos. Vale. No, cada uno tiene lo que los alemanes llaman el Umwelt, ¿no? Su mundo en el cual se ha construido. ¿No? El otro día me decía Inés que los fantasiosos o los afantasiosos. ¿No? O sea, tú, a ver, cierra los ojos. Ok. ¿Qué ves? Nada. Pues eres un afantasioso. ¿Por qué? Yo tampoco veo nada. No, pero hay gente que después de tener los ojos abiertos y tal, cierra los ojos y hay cosas, imágenes. Ajá, claro. Pero no, ni tú ni yo somos fantasiosos. No, yo veo como esto de manchas de luz. Yo oscuridad, cero. Bueno, hay alguna posimagen de un poco luz y tal, pero no aparece nada, ¿no? En cambio, hay gente que al momento de apagar la información de la realidad externa, tiene una génesis propia que es capaz de situar en la visión cosas, ¿no? ¿Pero cosas como con objetos concretos o formas? ¿Alguno os pasa aquí? Sí, ¿aquí qué le pasa? ¿A ti? ¿Un poco? Yo soy fantasiosa. La fantasiosa ya lo sabes, ¿no? ¿Y eso qué? Quiero decir que el sistema neuronal está abierto a las variaciones externas, atento, en unos contextos más, en otros menos. A veces estamos en modo automático. Ahora, yo, por ejemplo, me imagino que está cerrada la entrada sensorial para proteger la entrevista, ¿no? Bueno, pero luego hay un generador de realidad continuo. O sea, que el sistema siempre está emulando, imaginando, soñando la realidad. Siempre está. Lo que nosotros recibimos en la conciencia es un proceso alucinatorio continuo, pero que está limitado por la información sensorial. Entonces, cuando eliminas la información sensorial, hay algunos nos quedamos a oscuras, como tú y yo, que somos afantasiosos. Pero a otros, el generador ese continuo, pues es capaz de presentar, incluso con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, formas, elementos y tal. Entonces, ¿cómo somos capaces de distinguir cuando estamos soñando a cuando estamos despiertos? Porque sabemos que hemos cerrado... Cuando estamos soñando no podemos saber que estamos soñando. Es cuando pasamos al modo despierto. Claro. Pero eso sería la expresión del proceso continuo imaginativo que cuando elimina el sistema la información sensorial, sube el proceso continuo imaginativo. Pero entonces, ¿los sueños qué es? ¿Un poco una amalgama de lo que has ido percibiendo y de tu memoria? Es lo que le llaman modo por defecto. O sea, o resting state, diciendo en forma pija, en inglés y tal. Bueno, pues si tú te metes en una resonancia magnética funcional para medir zonas que se activan y no sé qué, te pueden decir, a ver, va a hacer usted una tarea, va a hacer esto o otro tal, entonces te miden la actividad respecto a no tarea. Entonces, aquí está la zona de resolución de ecuaciones, ¿no? O matemáticas, ¿no? Eso sería la resonancia magnética funcional con tarea, ¿no? Y luego está la otra, te meten a lo mismo. ¿Y qué hago? Nada. Pensar en Mavia, ¿no? Bueno, pues aparece el modo por defecto, que es o memoria autobiográfica. Está el rum biográfico, el pasado, el presente, el futuro, y expresados no con imágenes. Si tú quieres representar una imagen, puedes hacer un esfuerzo, incluso cerrar los ojos y ver la cara de alguien, pero tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí. Hay algunos que eso adquiere demasiada presencia y eso puede ya ser una alucinación. En el sueño alucinamos, ¿no? Claro, desde luego. Pero la realidad también, según lo que tú dices, alucinamos. Estamos alucinando. Sí, pero limitado por la información sensorial. Vale. O sea, yo aquí no puedo ver elefantes, joder. Eso es, pero no. En principio no. Vale. Porque es una alucinación basada en estímulos... Controlada. Vale. Porque por un lado está la narrativa, que siempre está anticipándose a los escenarios y tal. Por otro lado está la contención de la información de la realidad, ¿no? Pero cuando hay síntomas y no hay una realidad coherente con esos síntomas, eso se puede definir como un estado alucinatorio no controlado por datos sensoriales.
Pero eso nosotros a los pacientes les explicamos algunos después de... No la primera clase. No, en plan, estás alucinando, la realidad no existe y... Hay que andar con cuidado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la neurofisiología eso es así. Entonces, cuando tomas sustancias psicotrópicas, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que aparece una transición a un estado que solo puede ser inducido por toma de... Que aparece una ampliación de la construcción perceptiva que se desvincula ya de los datos sensoriales. Pero si haces lo contrario, por ejemplo, los presos de Guantánamo, ¿no? Que les cerraban la información sensorial. Sí. Ponía una cámara anecoica que no hay perturbaciones ondulatorias, sonido. Entonces empezaban a aparecer acúfenos, pero brutales, y voces, y ruidos, y tal, o visiones terroríficas y tal. O sea, cuando te privan absolutamente de percepción... Sí, entonces se libera el sistema creativo, imaginativo, y aparece ya desatado toda la capacidad imaginativa del sistema. Hay gente mayor, por ejemplo, que empieza a degradarse la información visual, degeneraciones maculares o lo que sea. Entonces empiezan a ver señores o ramos de flores por la habitación y tal. Sin ninguna intencionalidad, están allí porque no tienen construida la patología ya mental, digamos, ¿no? Pero la falta de información sensorial hace que el sistema se libere un poco y se libra de la contención sensorial. Esto me acuerda de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Con un sombrero, ¿no? Sí. Tiene que ver con esto pero un poco, no, pero en ese caso Oliver Sacks lo que hace es coger lesiones y cuando se lesiona una zona del cerebro aparecen cosas muy raras. Pero en este caso era como que la parte izquierda no veía y autocompletaba o algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo cuál era la lesión en concreto, pero era un señor que cuando iba a salir a la calle, en vez de coger el sombrero, cogía a su señora y caía por la cabeza allí. Sí. Claro, pues sí, cuando el cerebro está esa cuestión, ¿no? Muchas veces, incluso a veces de lesiones, han aparecido tratamientos, como la lobotomía en su momento, ¿no? O sea, a partir de una lesión... Le dieron el premio Nobel. Hace falta ser bestias para dar el premio Nobel a ese señor, ¿no? Pero sí, cogían, en casos de patología mental severa, pues metían así un gancho. Bueno, al principio quitaban el lóbulo, luego ya metían un gancho y cortaban un tracto que comunicaba al lóbulo frontal, con lo cual se solucionaba el problema, pero tenías a un gilipollas allí con una cara así. Era una persona que... Ya no daba guerra. Pero estaba muerto, o sea, pero ahí había muerto su... Bueno, pues le dieron el premio Nobel. Sí. Pero estas cosas... ¿A qué punto dentro de la medicina se van apurando estas cosas para que cada vez pase menos? Hombre, yo creo que vamos mejorando. Sí. Vamos mejorando. Hay más sistemas de control y bueno, lo que pasa es que también hay el peligro de la magia de la tecnología, ¿no? Y empiezan a decir, podremos controlar la memoria, eliminar memorias con campos electromagnéticos. Claro, aquí tú registras, son campos electromagnéticos, osciladores y cosas, ¿no? Entonces tú puedes inducir un campo electromagnético desde fuera, en vez de moléculas, metes campos electromagnéticos y modificar la función cerebral. Joder, pues pruebas y si te va bien, ya hemos dado con el sitio, mira, esto le damos aquí y va bien, ¿no? Pero eso es tremendo, joder. Porque se va a sustituir la responsabilidad, la libertad, el juego, el aprendizaje, la relación con lo real por el universo, bueno, el metaverso. ¿Tú crees que me estás hablando de que puede que lleguen momentos donde se generen realidades en nuestro cerebro que no están ahí para que podamos vivir en ellas de forma virtual? Sí, supongo que sí. Sí, de hecho hay crisis epilépticas, por ejemplo, que el síntoma es, por una parte, el déjà vu o jamais vu, ¿no? De repente te aparece en una situación novedosa que nunca has estado, la convicción de que has estado allí y una sensación de... O al revés, en un sitio que vas todos los días y yo nunca he estado aquí, una sensación de extrañeza, tal. O crisis epilépticas que se activa en una zona determinada y aparecen experiencias vividas, ¿no? O sea, es que al final la realidad nuestra, ¿no? Como sentimiento, como espacios, contenidos de conciencia, ¿no? Eso responde a unos patrones de conectividad. Entonces tú puedes manipular esos patrones y jugar con eso, lo cual me parece muy bien, ¿eh? No, las herramientas son herramientas, no son responsables, ¿no? Y si hay avances técnicos que nos facilitan herramientas, pero luego hay que gestionar la herramienta, ¿no?
Y ahí es donde puede haber problemas. Sí. ¿Por qué puede haber problemas ahí? ¿Por la gestión? Coño, porque tú puedes tener la capacidad de inducir campos electromagnéticos o con la optogenética. Tú haces modificaciones genéticas, introduces unos pigmentos, no sé qué, y con una luz desde fuera, ¡pit!, puedes activar una zona cerebral. O desactivarla. Pues que has creado una capacidad de detección de esa luz introduciendo pigmentos con virus y cosas de esas y tal. Está muy bien, pero tendrá que haber una responsabilidad de cuándo, a quién. Entonces vendrán los malos y nos darán a los buenos. Claro, exactamente. Pues nosotros somos buenos, ¿no? Sí, yo diría que sí, que somos los buenos clarísimamente. No, yo también, sí. No, yo me he criado con películas de indios, vaqueros, claro, el chico en el que se casa con la chica. Ese es el bueno, es que si no, ¿quién va a ser? Ese es el bueno siempre. Sí. El bueno, además, que el bueno siempre es inequívocamente bueno y el malo esto es así. ¿De dónde vamos a ir con matices aquí? Qué época aquella, ¿no? Ya sabías, ¿no? Ya sabías que pasaba putas y tal, no, luego va a ganar y tal. Está. ¿Quién es el malo? Pues el que va mirando para los lados y tiene el aspecto un poco... cara malo. Claro. Llevaban cara malo ahora. Sí, exactamente. Pues era más fácil. Entonces, dentro de esto, ¿cómo cómo podemos saber que esta realidad no es algo generado o algo inventado o algo que... ¿A qué realidad te refieres? No entiendo la pregunta. A la realidad que compartimos, ¿no? O sea, de alguna forma, la realidad que compartimos nos la hemos inventado entre todos para que haya un punto común. La realidad presentada en la conciencia. Sí. Eso es subjetivo, eso es una construcción cerebral. Pero luego vives rodeado de gente. Pero fuera hay electrones, protones, neutrones, bosones, yo qué sé, todo ese mundo de los físicos... Eso es la realidad. Pero para que intuitivamente nos parece que la realidad es que aquí hay un tío, que eres tú, tal, aquí hay otro, que soy yo, tal. Pero eso son construcciones cerebrales. Lo cual no quiere decir que no haya una relación con lo real, no. Son construcciones apoyadas en una interacción continuada con la realidad y que han tenido la capacidad de, con esa complejidad de conectividad y que no tenemos ni puñetera idea, que vivamos en ese universo subjetivo. Y que podemos decir yo. Sí, pero es coherente con la realidad. Vale. Pero, por ejemplo, yo si me pongo de pie, no estoy contactando con el suelo, estoy levitando en el suelo. Porque las capas de electrones y eso, no. Es una imposibilidad de... O sea, que el mundo de la física es contraintuitivo. Totalmente. Sí. Entonces no vamos a estar pensando, estoy saliendo con una agrupación de átomos que me genera una no sé qué, ¿no? He ligado a una tía que me mola, tal, ¿no? Es distinto. Se podemos llegar a diferentes niveles a la hora de explicarlo. Pero cuando te metes en la realidad biológica y tienes que buscar explicaciones al dolor, que no encuentras la explicación, te tienes que ir a la física, joder, para empezar a tener rigor en la interpretación de esa realidad subjetiva, ¿no? Entonces, falta en este sentido, como digamos, permeabilidad de la medicina de otras disciplinas. Sí, absolutamente. Ese es el problema. Sí. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Eso apareció hace ya no sé cuándo, pero en la última parte del siglo XIX, del XX, perdón. Y bueno, hay mucho que aprender de los que estudian sistemas de inteligencia, de aprendizaje, lógica, la teoría de la información, o no sé. Pero la medicina está funcionando demasiado vinculada a un universo de moléculas. Y necesita una molécula responsable, un chivo expiatorio molecular. ¿No? Eso a veces está bien, pero hay otras cosas que no es una cuestión de moléculas. La investigación en neurofarmacología, en psicofarmacología, está abandonada ya, ¿no? ¿Abandonada? Sí, ya no hay investigación porque ya sabemos que no... Y ahora hay investigación en microchips, en campos electromagnéticos, optogenética, viendo a ver en qué manera, en vez de así, ¿no? Pegas a un cacharrazo. Tal, ¿no? Había un programa de la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece que era, que te avisaba que ibas a tener una crisis de migraña. Entonces, claro, te ponen una monitorización de frecuencia cardíaca, de resistencia cutánea, de no sé qué. Si el sistema hace una transición alerta, se modifican variables físicas. Y entonces, en 15 minutos migraña, tómate un ibuprofeno. Bueno, pero eso no puede estar generándote la migraña, ¿eso? Eso contribuye a favorecer la migraña, claro.
Porque aumenta la vigilancia, Te está avisando que te está diciendo, vas a tener. Joder. Seguro que lo vas a tener. Claro. Sí. Pero, ¿y por qué sucede esta falta de permeabilidad? Porque cada uno protege su ámbito profesional, su ciudadela, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso es una especie de nacionalismo profesional, ¿no? Ok. Aquí está, otro aquí, yo más. Y luego creas el enemigo, el tonto, el otro, que está fuera de la ciudadela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así están las cosas. Pero eso cada vez es más urgente que haya transversalidad. Pero no la hay. Y cuando se crean equipos multidisciplinares, empieza con uno bio. No, de lo mío, que es bio, bien. Vete a lo psico, me haces un papel y el siguiente, y te olvidas, ¿no? Uh-huh. El psico, ¿no? De lo psico, bien. Esto es bio y te lo devuelve. Joder, ya empiezan los problemas. Y luego ya cuando ni psico ni bio, social. Y social no sé qué coño es. Claro. Entonces, con el modelo, yo soy biopsicosocial. O como antes has dicho, psiconeuro... Psiconeuro, bioendocrinología. Y si eres fisioterapeuta de los de antes, pues todo es muscular. Uh-huh. Entonces, pero hay muchos mitos por todas partes. Por ejemplo, en la postura. No, siéntate bien. ¿Qué cojones es eso de sentarse bien? No existe eso de sentarse bien. Pero toda la vida, pues, sentarte así no está mal esto. Estaba de puta madre. Pero no me va a hacer chepa y me va a dejar... ¿Qué más da? No se hace chepa, ¿no? Porque el sistema se va adaptando. Bueno, no, hay que estar gomoso, ¿no? Te pones así, te pones así. Es que llega la entrevista aquí, me pones una banqueta sin respaldo. Ya lo sé. No hay ergonomía aquí. No teníamos, ¿no? Pues entonces esto, pero no tiene una utilidad el tener un asiento ergonómico, algo que te haga... No. Porque si no te tensa el cuello, te entra migrañas... No solo no tiene utilidad, sino eso hay que evitar. Nosotros a los pacientes cuando están en esa situación lamentable de no me encuentran la explicación ni la solución, decimos, bueno, pues está fácil, consulte a su médico y justo haga lo contrario de lo que le ha dicho. ¿Y esto funciona a veces? Sí. No, ¿cómo a veces? Joder, esa es la clave. ¿Funciona siempre? En estos casos. No, quiero decir que es el punto de partida. Uh-huh. Ver qué pasa. Es una guía. ¿Para dónde voy? ¿Para el norte? ¿Para el sur? Usted ha estado yendo para el norte y tenía que ir para el sur. O bueno, a lo mejor hasta que no haces lo contrario no sabes. De media vuelta y vaya en dirección contraria. Uh-huh. Pero entonces... Es que esto me rompe, ¿no? Porque yo siempre he pensado... Eso he venido. Perfecto. Porque lo que yo tengo entendido es esto, es que hay una postura en la que te tienes que sentar, sobre todo que, joder, en las empresas se dice mucho, esta distancia de la mesa, esta tal, porque si no, hace que los tendones de la mano se te pongan un poco más tarde y eso hace que te suba aquí, te duelen las cervicales y... Nada, eso es lo que hay que captar. Y no es que lo diga yo, la nueva tendencia de la fisioterapia es la que está haciendo su propio harakiri, de autocrítica, de eliminar esos tópicos y cada vez van consiguiendo eliminar todas esas historias, ¿no? Hay también un programa que te mide el ángulo de inclinación y cuando supera 15 grados, ¡pip, pip! ¡Pip! ¿En serio? ¿Te das fuerte? Y entonces, ¿pero por qué salen estas dolencias entonces si la gente se sienta de forma como así, más tirada o está muchas horas delante del ordenador? Evaluación. No. Tú cuando estás sometiendo a unos determinados músculos a una carga excesiva, uh-huh. El metabolismo de las propias células musculares libera mensajes, oye, ¿puedo descansar? ¿no? Uh-huh. Y eso se puede interpretar, proyectar en la conciencia como dolor. Bueno, pues hacer un poco de variabilidad, no sé qué. ¿No? Y si a ti te castigaba el fraile con unos libros así, joder, cuando te decía, bueno, vale, hacías así y ya está, el dolor se iba, ¿no? Uh-huh. Si quitas los libros, el dolor se va. Pero lo que se supone es que con mala postura puedes generar lesiones prolongadas a largo tiempo. Pero el concepto de postura es distinto. Yo hice una entrada en el blog, mi profe de violonchelo, ¿no? Que para mí fue una fisio excelente. Lo primero que decía, ¿cuál es la relación, no postura? La relación cómoda y fisiológica para generar no sufrimiento de tejidos y que te permite hacer buena música, buena sonoridad, tal. Y no era una postura así, ¿no? Es una relación como de abrazar el violonchelo y tal, y que tienes que pasar el arco utilizando todo el cuerpo, tal. Pero no es
No. O sea, que si hay una buena técnica de relación motriz con los objetos, con unas tareas, ¿no? Eso es una buena postura, pero es un concepto dinámico. Pero es diferente para cada persona, ¿quieres decir? Sí, pero tiene que ser libre, juguetona, exploradora y no rígida, que no sé qué, porque entonces eso genera modos que inducen mucho estrés mecánico, lo que llama escayola, ¿no? Si estás así, joder, claro que eso no es bueno, pues estás estresando mecánicamente a una zona, ¿no? Claro. Pero el concepto es distinto, no es un concepto geométrico del ángulo recto, tal. Siéntete recto, la columna recta. ¿Eso qué cojones es? No. Me estás reventando la cabeza. Sí, bueno, todo pues lo contrario. Ya te ha costado. Me está costando. Has dicho lo de la música. Sí. Pues tú eres músico aparte, Sí, ya lo hemos hablado antes. He visto, a ver quién es este Ricardo Moya, he visto que te define como músico y cómico. Sí. Bueno, pues nosotros teníamos en el hospital un conjunto de 9, yo componía las canciones, se llama Musicomio. ¿Musicomio? Sí, hay grabaciones, digamos, en la televisión. ¿Y hacíais chistes dentro de esto? En la televisión no nos dejaban, pero sí, hacíamos sketch, uno, que era el gracioso. Yo componía, pero era, también, por ejemplo, había una que era When Musicomio Goes to the Bodeguilla, ¿no? ¿Por qué? Sí, que eran los viernes, ya se acababa, íbamos a comer a la bodeguilla. Entonces empieza con un reloj, tic, tac, tic, tac, tic, tac. La alegría. Tal. Y luego acaba con aleluya. ¡Aleluya! O el Musicomio Goes to the Bodeguilla. Os lo pasabais de la hostia. Y luego hacía sketch generalmente de médicos o de su mujer o de sus hijos y tal. Y era muy, nos divertimos mucho. Como tirando al Slutier y esta... Bueno, no, eso. Es mucho más sofisticado. No, era uno que hacía luego monólogos. Vale. Antes de que se inventaran los monólogos. Que hablaba... de lo que les salía a los cojones. No sé. Y luego música. Y luego presentaba una canción y tal. Sí, pero era divertidísimo. Sí. ¿Qué sacas en tu relación con la música? ¿Qué sacas de...? O no sé si te has parado a pensar en la relación que tiene tu sistema nervioso con la música y cómo le afecta en ciertos procesos. O sea, quiero decir... ¿Puede llegar la música a generar, yo no sé, como estados en los que te alivie el dolor, en los que te cambie tu estado emocional, perceptivo? O te los empeore, no lo sé. La música amansa a las fieras o las agita o las pone más enardecidas para hacer barbaridades, ¿no? O sea, a mí la música es otro ámbito de sentimiento y tal, pues que no, por sí mismo no. A mí eso es musicoterapia y tal. No sé, a mí cuando algo se sigue de terapia no me gusta. Pero música pues está bien, porque pasa bien, conoces gente, tal, puedes expresarte a través de la música estados internos y tal, y a otros les llegan y tal. Bueno, pero luego atribuirle virtudes saludables y tal. A mí a la música no me la toquéis, joder. Deja de ser música. Una terapia. Pero yo hablo más quizás, aparte de eso, también a nivel... No sé cómo decirlo. A nivel evolutivo o a nivel humano hay algo con la música que, por ejemplo, la escala pentatónica, esto lo hemos hablado ya con un par de invitados aquí recientemente, está presente en todos lados del mundo, en zonas que mucho antes de que entraran en comunicación. Incluso como que podían entender las canciones aunque no pudieran entender el idioma. Porque tú lo escuchas y tiene un sentido, el ritmo, la cadencia, tal. Esto es otro tipo de lenguaje, me imagino, es algo, pero ¿por qué? Porque la física contiene regularidades y produce armónicos, por ejemplo, que eso pues, te introduce un acorde mayor. Es porque los armónicos, la tercera es mayor, luego hace una modificación de bajar medio tono. Tal. Y luego están los osciladores, entonces somos ritmos. Bueno. Yo suelo coger agua en unos bidones y los meto para regar en la huerta, pongo el bidón así y empieza a salir el agua, me aparece el ritmo. Esos son oscilaciones. Exacto, claro. Sí. Claro, la oscilación es un producto físico que aparece, ¿no? Las olas del mar tienen ritmo, ¿no? Entonces yo creo que al final los seres vivos generan productos y tal que están basados en hechos físicos, ¿no?
o químicos, lo que sean. Y luego a eso aparece la creatividad, ese elemento añadido, y tal, y aparece la música, tal, que insisto que no la construye el músico, la construyo yo. La construyes tú en tu cabeza. La 9ª sinfonía de Beethoven la construyo yo. Él solamente la escribe para que alguien... Él perturbó el aire por ahí. La cantaba los Beethoven. músicos, no, los músicos que estaban ahí estaban perturbando y creando... Total, es que es muy curioso ver el mundo de esta manera porque tiene todo el sentido del mundo, pero o sea, como que es más que la realidad viene de dentro para afuera que de fuera para adentro. Las dos cosas, claro. Bueno, claro, pero lo que viene de fuera para adentro es, quizás podemos decir que es lo mismo para todo el mundo, pero lo que hay de dentro para afuera... Suponemos por lo menos que hay una coherencia grupal, ¿no? Que todos decimos las mismas cosas cuando nos... Pero un daltónico que no ve esto, joder, hasta que le dicen que eres daltónico, ¿qué va a opinar cromáticamente del mundo? Vete a saber. Claro, hasta que no tienes lo sabes, que ser daltónico para saber, ¿no? Y a lo mejor tienes que... O sea, si tú nacieras daltónico en una comunidad de daltónicos en la que nunca tienes contacto con nadie que no es daltónico, no tienes ningún problema. No. Hay un artículo de un filósofo, Thomas Nagel, ¿no? Que es ser como un murciélago, ¿no? ¿Qué sienten los murciélagos? ¿En qué consiste ser un murciélago? Ni puta idea. Es que ser Eso murciélago. dice, el artículo dice, ni puta idea. Eso, en el fondo sí. Luego lo florean mucho. Tal. Me encanta un artículo en plan de, ¿qué es tal? Y al final concluyen, con lo cual, ni puta idea. No, es que esas cuestiones, ¿qué es la conciencia? No tengo ni idea, a mí, ¿qué coño? Hay teorías. Pero puedes tirar exactamente. No, pero hay lo que llaman los correlatos neuronales de la conciencia, ¿no? Que podemos hacer correlaciones en que hay un testimonio, un contenido consciente correlacionado con una actividad determinada de zonas, no sé qué, tal. O sea, que se va avanzando en el conocimiento del soporte físico o conectivo de los estados conscientes, ¿no? Pero cómo se pasa de un patrón de corrientes eléctricas a la subjetividad, de sentirse, ni idea, ni puta idea. Lo que yo sí que veo aquí es, en la ciencia en comparación con otras formas de interpretar la realidad, es que no hay el miedo generalmente a decir, no, es que no lo sé. No hay ni idea. Pero eso muchas veces la gente, el pueblo llano, lo puede llegar a tomar como, ves, la ciencia no sabe todo, con lo cual yo voy a hacer esto que de las cartas. El Reiki y todas esas cosas. Claro, sí. porque como la ciencia no lo sabe... Sí. Es un argumento, sí, muy utilizado. Bueno, pero la ciencia no lo sabe todo. Puedes decir cualquier gilipollez en base al argumento de que la ciencia no lo sabe todo. Pero tú tienes que saber todo lo que la ciencia sabe. Antes de descartar. Antes de decir tú tonterías, ¿no? O sea, tú tienes que tener todos los datos que ya están validados y que forman parte del activo del conocimiento científico, que ya está validado, ¿no? Y luego ya puedes decir, respetando eso, todo lo que quieras, y luego tendrás que verificar, estar abierto a cambios y tal, pero primero siempre respetando todo lo que se sabe. Y luego no incluir errores que tú les das por ciertos y no lo son, porque hay evidencia que eso no es así. Pero está el sesgo de que tú quieres que sea verdad, entonces ignoras. La gente se cree lo que le han dicho que tiene que creer. Durante mucho tiempo, hasta la Edad Media, decían los sabios griegos y de otros que las mujeres tenían menos piezas dentarias que los hombres. Y eso hasta que alguien miró a ver si tenían las mismas y vio que eran las mismas. Nadie se había parado en plan no a ver, contado. María José, túmbate. Venga, nada. Nadie había hecho esto. Se sigue diciendo, por ejemplo, que el dolor de la migraña es pulsátil, ¿no? Y se vende la idea de que la arteria está dilatada y ¡pum! Y cada latido ¡ay! ¡ay! Pues no es verdad. Si te coges el pulso, no es el latido. No coincide. Es simplemente como algo que fluctúa. Es un oscilador central, que como hay osciladores, esa actividad hace así. Y se expresa en la conciencia con esa ritmicidad de activación de osciladores. Pero no tiene por qué ser la misma. Pero dicen pulsátil. Pues no se corrige. Y la gente sigue pensando que tiene unas arterias que si no sé qué, y luego dice que si va a tener un ictus y tal. Pero basta con que le digas eso, para ya empiezas a desactivar, porque cada vez que tenga el dolor y haga así, pensará que va a reventar una no sé qué y tal. No tiene nada que ver con las arterias. Entonces lo que veo aquí es
joder, algo que no me lo había planteado así, como que es que las cosas en las que tú crees y que forman parte de tu realidad, por ende, porque tú crees en ellas, aunque no sea... Realidad subjetiva. Tu realidad subjetiva, sí. Exactamente. Pueden afectar a tu realidad física. Sí, porque son lo mismo, no hay dualismo, ¿no? Joder, la reentrada, eso que tú dices, todo lo que va saliendo hacia afuera, a la conciencia, reentra, genera información hacia adentro. Si tú tienes un sistema alarma, cada vez que suena la sirena, el sonido de la sirena es detectado por el sistema y pone en marcha sistemas de los bomberos. O sea, que toda la información es bidireccional. En los sistemas complejos, o sea, el todo es más que la suma de las partes y todo eso, hay bidireccionalidad. O sea, la información anda por ahí. Por eso cualquier variable, la aleteo de una mariposa, el efecto mariposa, ¿no? Explica un huracán en Chicago, yo qué sé. ¿no? Sí. Pero entonces, ¿podemos relacionar de alguna manera esto con un campo en el que te he dicho antes que quería que habláramos, que también has tenido mucha experiencia, que es el del alcoholismo? En cómo es la relación del alcohólico con lo que es su problema en base a su entorno, en base a su realidad y en base a su propia narrativa. Hombre, estamos hablando de un alcohólico con problemas. ¿Ya? ¿No? Sí. No, yo nosotros veíamos síndromes de abstinencia, que a veces son convulsiones, y te ingresa un alcohólico ya en situación de dependencia, ¿no? Y entonces me interesó mucho la vitamina B1 y tal, cosas de farmacología, de química, me interesa mucho la química. Entonces la impresión que tenía yo era, podía haber hecho una tesis, pero no, soy vago. No me interesan las tesis. Soy vago, pero tengo varios libros. Pero yo soy vago para hacer lo que te exige el sistema, que tienes que hacer una tesis, un doctorado, tal, pero hubiera hecho eso, ¿no? Bueno, pues lo que se veía que había una diferencia de cómo, no es una cuestión de cuántos gramos de etanol al día consumes, ¿verdad? Pero eso sucede en un contexto. Y es distinto una persona que, está estabilizado socialmente, familiarmente, laboralmente, en la calle, tal, el bebedor feliz. Puedo incluirme incluso. Tengo etapas. Claro, porque antes de seguir con esto, ¿qué hace que alguien sea alcohólico y se considere alcohólico? Lo que los profesionales digan que es un alcohólico. Algunos te ponen la etiqueta de... Bueno, por un lado está el efecto tóxico del alcohol. O sea, sí. Eso es un tóxico y el hígado tiene que trabajar, y si le metes demasiada caña habitualmente, pues joder, el hígado, ¿no? Como las socas, los foie gras, ¿no? Sí, hígado graso, foie gras. Metes a la oca un embudo allí todos los días, 5 o 6 birras, foie gras, ¿no? Pero y otro es el impacto no como tóxico, sino como modificador de cómo el sistema va configurando la relación de uno con el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que era muy distinto a alguien que tiene un consumo social integrado, que además eso así se socializa, y tal, está informado de lo que sucede en el pueblo. El cotilleo es fundamental. Sí, el cotilleo biológicamente... Para la salud es recomendable. Para la salud social, sí. Tienes información. La información otra cosa es si es cierta o no, pero la información, joder. Total. ¿No? Es un método pedagógico. Somos una especie que necesita la información. En mi pueblo, que es Cotilla, soy de Mondragón, en Guipúzcoa. Y allí es un pueblo Cotilla, pero a mí me encanta. Bueno, ya sé que no sé qué, hagas lo que hagas, ya sé que... Bueno, vale, me alegro. O sea, no lo vivimos como... No. Yo me alegro que la gente sepa de todo lo que ha hecho, ¿no? Total. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del alcoholismo. Una cosa es el bebedor social. Sí. Y otra cosa es el consumo de alcohol en desarraigo familiar, laboral, ¿no? Porque entonces pues aparece luego ya un problema de malnutrición, de falta de motivación incluso para comer, ¿no? Entonces ya aparece enseguida el déficit de vitamina B1, que el síntoma fundamental es la pérdida de apetito, porque si no tienes vitamina B1, pues desaparece la motivación para todo y tal. Y, o sea, que había un tejido ahí molecular que vinculaba la depresión, el desarraigo, la desmotivación, ¿no? Y con alcohol. El alcohol empeoraba mucho las cosas.
O sea, como que el problema quizás en el alcoholismo nace antes de que aparezca el alcohol, o el alcohol puede ser el que genera el problema. Sí, puede ser todas las situaciones, pero a veces se puede dar situación que la incapacidad de resolver contextos familiares, laborales, claro, el alcohol es un inhibidor neuronal, entonces te crea sensaciones, joder, he estado de puta madre, te has hecho el ridículo, joder, ¿no? Entonces, pues bueno, vas ahí. ¿Y esto pasa más con el alcohol o con otras sustancias? Me imagino que también con otras sustancias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se prohíbe el alcohol? No probó más que el alcohol. Yo. Pero quiero decir, si esto puede llegar a esto y con otras sustancias pasan y son ilegales, precisamente se supone que por esto, ¿por qué el alcohol no está prohibido o no se prohíbe? Pues porque me imagino que está muy integrado en las conductas sociales y lo mismo que el tabaco, hasta todas las películas de cine americano y de todos los protagonistas estaban fumando continuamente, ¿no? O sea, que había una incitación al consumo de tabaco, o también de alcohol, o de comer, o todas esas cosas, ¿no? Luego, en un momento determinado, está claro que no es bueno fumar, está claro que no es... Pero nosotros de niños teníamos la obligación de fumar. ¿La obligación? Sí, para investirte una ceremonia de investimiento, de madurez, ir un día a fumar. Fumábamos bigote del maíz, harto bizarra, liábamos con papel de naranja. Antes venían las naranjas con un papelito, ¿verdad? ¿No? Pero antes... Tenía un papelito que era como papel de fumar, y lo primero que hacías era vomitar. Pero a pesar de que la respuesta era negativa, este sistema es tan gilipollas, el cerebro es idiota, que cuanto peor, mejor. O sea, no, pero tienes que superar eso tal para acceder a la maduración y tal. Y luego tenías que aspirar el humo. Pero tenías que ir superando todo eso. Claro, al final el sistema se adapta, se anestesia, acabas con cáncer de pulmón. Pero escucha, lo de que el cerebro es idiota, ¿hay forma de adelantarte a la idiotez del cerebro en algunos casos? Con conocimiento. Sí, lo que pasa es que el cerebro funciona no buscando la veracidad, sino la supervivencia. Entonces, cualquier información que sea alarmista, tal, va a contar con eso que llaman el principio de precaución, ¿no? Por ejemplo, hay unos monos verdes que estos tienen lenguaje y emiten 3 tipos de sonidos. Uno indica peligro aéreo, ¿no? Entonces genera una conducta en los que oyen el sonido. Otros serpientes y otros leopardo, o sea, peligro. Bueno, pues los niños cuando empiezan, los niños de los monos estos, empiezan instintivamente a emitir sonidos, ¿no? El que sea. Sí, tienen ahí, pues meten esos sonidos y luego son los expertos, los mayores, los que van dictando la gestión de esos sonidos, ¿no? Pero ellos van a estar. Y al principio, pues si ven una cosa grande, que puede ser una cigüeña, pero aprenden observando de los mayores que tienen. Esos serían los expertos. Pero porque han desarrollado la capacidad de gestionar lo que dice. Lamentablemente en nuestra especie, los expertos en este terreno, insisto, pues son los que están organizando toda esa movida, la dinámica de activar recursos de protección y tal, y encima, en vez de decirte que no, que la humedad, que cojones, va a afectar el reuma y todo, no, pues en vez de hacer eso sí, te dicen que sí. Pero entonces, ¿cuánta responsabilidad de que esta sea la forma de actuar frente a estas cosas tiene el sistema sanitario? Todo. En este tema, todo. ¿En este tema? Todo. Es una opinión, ¿eh? Bueno, pero quiero conocerla. ¿Toda porque empezando desde dónde? Por ejemplo, conceptualmente, por ejemplo. Además, esto en los artículos y en el periódico continuamente. Si yo me pego con un martillo aquí, ¡pum!, voy a sentir dolor, ¿no? Bueno, pues se dice que el dolor se produce aquí, que hay unos receptores de dolor y que mandan información de que en el dedo está doliendo. Y que esa información de que el dedo duele pasa a la conciencia y entonces siento el dolor. Eso es falso. ¿Es falso? Sí, porque no hay receptores de dolor, el dolor no se produce aquí. Lo mismo que las ondas y el sonido, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Daño, es distinto. Se ha producido un daño, hay información sobre daño. La información sobre daño, en función de contextos o lo que sea, pues se puede expresar en la conciencia o no como dolor.
Pues una información de daño. Y entonces, en los casos en los que a alguien el daño físico les produce placer, cuando hablamos del masoquismo, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues porque eso de decir que el cerebro es idiota, joder. Vale, ¿no? O sea, que está diciendo el más. Hay posibilidades de que las conductas del cerebro no respondan a la máxima expresión de la inteligencia, no. Un sistema que si le llenas de idiotez, pues tiene conductas idiotas, ¿no? Y no hay más que registrar la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, si tú durante un tiempo asocias a prácticas eróticas sexuales el dolor inducido, puede que el dolor, más allá de la práctica en sí, que te genere ese estímulo. Sí, pero pasa como con el tabaco. Si tú superas la fase de maduración en esa actividad, y luego echas aros, ligas. Pero tienes que superar la fase de vomitar y tal, ¿no? En las relaciones homosexuales, no sé... El ano duele, joder. ¿no? Entonces tienen que superar eso para acceder al placer. ¿De forma gradual o de forma...? Como sea, pero el ano duele. Y metes cosas por allí, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decíamos, el sistema sanitario, ¿de qué forma dices tú que afecta a que no se avance en este sentido? Porque vive dentro de un sistema de interpretaciones que ya está bien armado y de soluciones, ¿no? Por ejemplo, la migraña, ¿no? Te dice que es una enfermedad crónica, que el cerebro tiene un patrón de hiperexcitabilidad y que eso viene en los genes y que es genética y que no se cura y que tendrás que aprender a convivir con ella. Eso no tiene ninguna base científica. No existe la genética de la migraña. Claro, sí, existen los genes, claro que sí, pero esos genes te crean probabilidades de inicio de proceso de relación con el mundo, ¿no? No existe la genética del baloncesto. Los hermanos Gasol no tienen los genes de baloncesto. Tendrán los genes de talla alta y un club en Badalona, ¿no? Entonces, bueno, pero no es... Lo llevan en los genes y tal. No. Siempre es más complicado. Siempre hay una interacción. ¿Y qué es lo que impide entonces que se avance y que alternativas como la que planteas formen parte de pues porque siempre los generadores de opinión o de conocimiento mantienen su estatus. Yo doy cursos en la escuela universitaria, por ejemplo, de fisioterapia en varias, ¿no? Entonces me llevan a mí y otros también para decirles que lo que les han dicho en la facultad ahora va habiendo excepciones, que no es cierto. Entonces yo me encuentro ahí con jóvenes que les presento y digo, bueno, esto es así, ¿no? Sí. Pues no. No. Es justo lo contrario. Bueno, me dedico a eso. Quiero desmitificar algunas cosas que... O desmitificar o confirmar cosas que la gente cree que sabe o yo creo que sé, que son parte o que no creo, pero quiero ver lo que piensas tú, que son parte del dominio popular, hablando sobre el cerebro y sobre el sistema, ¿no? Uno de ellos es que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Estamos en terreno peligroso, Feminismo, joder. Hombre, pero no de nacimiento necesariamente. La biología impone su presión y al final cultural y biológica. Es que para mí la cultura es biología. Es que no puedes, la cultura te puede modificar. Para mí es un elemento biológico. Está ahí, tú no puedes impedir la relación, ¿no? Y probablemente hay patrones de conectividad distintos en las mujeres y en los hombres, pero el problema no es eso, sino cómo se monta desde la cultura discriminaciones, no sé. O sea, quiere decir que puede que no tiene por qué ser todo igual. La igualdad no es uniformidad, ¿no? Tú respetas los derechos a la libertad, al desarrollo, protege la condición femenina para que no sea objeto de discriminaciones y no sé qué. Pero esas cosas del cerebro femenino, masculino y tal, se pueden manipular. Lo mismo que el cerebro izquierdo, el derecho. ¿Qué izquierdo ni qué derecho? No sé, sí, tienen patrones de conectividad distintos y probablemente lo mismo que la mano izquierda y la derecha, tal, pero al final es gestionar esas condiciones. Yo creo que eso hace daño. ¿El qué? Lo de pensar. Lo de tratar de explicar situaciones reales con la neurociencia. Porque puede hacerse extrapolaciones interesadas o demasiado complacientes y bueno, sabemos que el cerebro para aquí, para allá,
Hay un libro de un catalán, no me acuerdo cómo es, Dios, pero que critica la cerebralización de la vida, ¿no? Sabemos al cerebro, tal, cerebro para aquí, el cerebro para allá. Yo apenas cito el término cerebro. Antes he estado todo el día con el cerebro para aquí. Ahora hablo organismo. Vale. El organismo en sí, como todo el cuerpo en sí genera. El cuerpo interactuando con el mundo, y ese mundo incluye en nuestra especie la cultura. Bueno, en otras también tienen cultura, ¿no? Pero la nuestra está muy complejizada y tiene demasiado poder. Y de nuevo me imagino que es como lo que hablábamos antes. Si tú en creer algo sobre el dolor puede generar que te duela algo más, ¿no? Te va a condicionar. Tú, la narrativa que se ha construido respecto a la interpretación de cuando algo me duele va a condicionar mucho la dinámica de ese dolor. ¿Sí? Entonces, por eso mismo digo que quizás también a nivel social todo lo que nos pone en diferentes lugares sociales puede llegar a modificar cómo se desarrolla nuestro cerebro en base a esa socialización. Siempre. La inserción en un mundo determinado y todos tenemos. Lo que pasa es que la globalización pues te va impidiendo individualidades, ¿no? Grupales y tal. Y luego, como somos una especie que necesita la pertenencia, los que vienen con nosotros, vienen a buscar una solución, pero saben que luego cuando cuenten, he estado con unos y estoy encantado. ¿Y qué te han hecho? Nada, me han explicado. ¿Sí? ¿Hablando? Una secta. No sé una secta, es un psicólogo. No encuentra grupo en el cual se pueda relatar. Pero les importa un huevo porque han comprendido y se dan cuenta que los demás viven en el mundo ese que ha generado la narrativa médica, ¿no? En torno a la migraña, fibromialgia, el dolor crónico, no sé qué. Tal. Otra cosa de dominio popular de estas, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Tú también? Yo no la sostengo, pero la oigo mucho. Vale. Sí, hay uno que contesta diciendo solo hay aproximadamente un 10% que utiliza su cerebro. El cerebro siempre utiliza todo lo que tiene, todo su caudal de conocimiento, para que no va a utilizar todo para... ¿No? Si tú vas a escribir un libro, no utilizas todas las palabras, todas las letras en cada palabra, ¿no? Eso no sería un libro, ¿no? Tú coges cada letra que se ve, pones todo el abecedario, claro, ya está. Exacto. Entonces los escritores solo utilizan el 10% de las letras. Eso es una gilipollez, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen este tipo de afirmaciones? Alguien que lo ha dicho y ha tenido éxito. Yo lo que tengo entendido en esto, por ejemplo, era que se empezaron a hacer experimentos con ratas, no sé, hacia los 40-50, y se iban quitando partes del cerebro y veían hasta qué punto la rata seguía siendo funcional. Y tenía movilidad y era motriz, etcétera, cuando tenía solamente una décima parte del cerebro. Sí. Y entonces, desde ahí la extrapolación, quizás. Sí, eso es la diferencia entre el cerebro modular, ¿no? Que tiene zonas que tienen una capacidad funcional X, que si quitas esa zona impides, ¿no? Y luego la inteligencia no estaba, o la conciencia no estaba ubicada en ningún sitio, sino era la suma y que podías ir quitando. Lo que pasa es que si quitas progresivamente permites adaptaciones al déficit. Claro, si un ciego desarrolla otras... O sea, que el cerebro, si le quitas la fuente sensorial, pues te cortas, no se destruye. Se implica en otras... Si en vez de quitar la alimentación sensorial, quitas zonas cerebrales, pues también se produce una suplencia dentro de unos límites, ¿no? Claro, ser rata es más simple que ser un ser humano, ¿no? Y claro, desde luego, quizás. No lo sé, pero... Vale, otra. Tengo otra. Debajo de nuestro nivel de mente y de consciencia hay otro nivel que se llama el subconsciente y que funciona, y ahí están tus memorias, tus traumas y tus cosas, y funciona de una forma que tú no eres capaz de percibir a no ser que hagas un tratamiento para acceder a ello. Son dos cosas. Una es que entendemos por... A mí me gusta hablar de lo inconsciente, ¿vale? No el inconsciente. Entonces, lo inconsciente son los procesos biológicos. Mi riñón está filtrando sangre, glomérulos y generando orina, y eso no soy consciente, ¿no? La actividad cerebral tampoco. Entonces, eso es lo inconsciente. Entonces, el sistema
luego, en función de la relevancia que atribuyen las cosas en los escenarios, genera accesos al ámbito de la conciencia, lo cual quiere decir que la acción que va a ejecutar el individuo en ese escenario tiene relevancia y convendría ser modificada, ¿no? Entonces, eso sería el ámbito de la conciencia. Y luego está el ámbito de lo que puede acceder a la conciencia simplemente con una desviación atencional o con la imaginación. Yo puedo ahora rellenar un contenido de conciencia pues desviando la atención. En vez de hacerte caso a ti, pues miro para otro lado y me pongo a hablar con mi hija, si me da la gana, ¿no? Eso que es subconsciente. Pero, o sea, que son capas que permiten una intervención del individuo, que para eso está la atención, ¿no? La gestión atencional o la imaginación. Y tal. O sea, que sí que tenemos un ámbito de interacción con el sistema, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar la figura del cine, ¿no? O sea, que lo que viene en la conciencia es cine cerebral, bueno, cine de la red, ¿no? Pero es un cine interactivo que nos permite cierta capacidad de... Si tenemos conocimiento de que la trama de la película no es correcta. ¿Cómo sería esto? Pues porque nos cuentan. Cuando aparece el relato expresado en la conciencia con pensamientos, emociones, percepciones o lo que sea, sabemos que ese relato no es cierto. Entonces, interiorizando, eso se le puede llamar meditación. Meditación o pensar en Babia. O sea, que si tú metes información nueva, pues esa información puede entrar o no, generar convicciones y modificar estados de conectividad. Eso es lo que hace el placebo. El placebo metes lo que pasa es con engaño. Metes, te modifica un patrón de conectividad, el síntoma se ha ido. Aunque esté pasando algo, si tú tienes un infarto miocardio, por ejemplo, llegas montando un número allí a urgencias, ¡me muero, doctor! Hay un chiflado que se ve en ese infarto. Mira. Ponle suero fisiológico, le voy a decir que le vamos a meter no sé qué. Ponle suero fisiológico y a lo mejor se le pasa el dolor. No, ya te decía yo que este no tiene nada. Pues no, puede tener un infarto. Entonces, eso no hay que hacer. Primero hay que descartar que tenga un infarto y cuando no tiene nada, luego, si quieres, plantear la hipótesis. Claro, no matar la alarma antes de ver si la alarma te estaba diciendo algo. A ver si hay ladrones o no. Claro, exactamente. Primero a ver si hay ladrones. Pero si viene uno y dice, no te preocupes, ahora hacemos la verdad que ya no hay robos. La sirena se apaga, entonces te dejan desvalijado el piso, joder, ¿no? O sea, que son cosas distintas, ¿no? Y antes has mencionado ¿qué base tiene a nivel, no sé, que tenga prueba o que tenga una evidencia de la funcionabilidad de la hipnosis, por ejemplo, en ciertos tratamientos? Ese es un ámbito de investigación muy interesante porque lo que te permite es potenciar una cierta capacidad de intromisión en lo que accede a la conciencia, ¿no? En términos de percepción o de decisiones motoras y tal, ¿no? Pero hay individuos que tienen lo mismo que fantasiosos, no fantasiosos. ¿Qué es susceptibilidad? Sí, o los high, tienen más capacidad de inducción hipnótica y tal, sí. ¿no? A mí me pasa que no, que he ido varias veces y no me nada. Yo me quedo ahí diciendo, ¿cuándo va a pasar algo? Yo creo que tampoco serviría, ¿no? Claro, porque no somos fantasiosos, joder. Es por eso, es lo mismo. No, sí. ¿Tiene que ver con lo mismo? Yo creo que sí. Sí, porque la fantasiosidad te permite salirte del marco de tu propia realidad, de la lógica, la racionalidad. Pues hacemos música, no ponemos, o sea, no se supone que... Pero eso es otro, pero hacemos música. Hay gente que pierde capacidades intelectuales de no sé qué, pero sigue manteniendo la capacidad musical. La capacidad musical no responde a una función concreta, ¿no? La expresión de zonas de menos complejidad, menos cortical y más emocionales. ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué estamos hablando? La hipnosis. Ah, sí. Bueno, pues es un ámbito de lo que demuestra la hipnosis es que la gente que tiene esa capacidad de autoinducción, de fantasiosidad o lo que sea, o de meditación para modificar sus estados y tal, bueno, pues que existe ese ámbito de intervención de uno mismo, la autohipnosis. Y eso se utiliza, por ejemplo, en niños, hacer cambiar en una quemadura los apósitos y tal, pues les enseñan prácticas de autoinducción o de inducción externa para que se enfríen emocionalmente respecto al dato, ¿no? Y sí, es un ámbito que demuestra que hay un margen de intervención atencional. Pero tú si vas a una película y te metes en la película, estás hipnotizado por la película. Es un estado hipnótico.
Claro, en el que puedes sentir lo que están y sintiendo. te dejas arrastrar. Sabes que es mentira, además, pero... Puedes llorar, Sí. pues no, o no. Tal, pero si tú sabes que aquello es una película y te dedicas a desbaratar toda la realidad de lo que sale allí, eso es lo que nosotros intentamos, que el cine cerebral, que en un ataque de migraña, que es una brutalidad, que es cine, joder. No actúes como si la película sea real y tal. Eso que es muy sencillo. Cuando detectas eso y comprendes la fuerza que tiene conocer eso, pero hay una emoción, no, las emociones hay una que nos habla, que es la emoción de la convicción, ¿no? O sea, que yo lanzo una piedra para arriba y tengo la emoción de la convicción de que va a caer. Eso sería una emoción. Entonces, emocionalmente estar convencido de algo es complicado. ¿Por qué? Coño, pues porque el sistema prefiere las opciones de alarmismo, de no sé qué, o la dependencia de explicaciones, informaciones previas, y a lo mejor prefiere que haya una solución externa y no... O se atasca con yo quiero, porque ya sé, lo entiendo y tal, pero se va a enterar mi cerebro y cosas así. No se trata de hacer fuerza para conseguir objetivos, sino dejar que la información vaya calando y vaya modificando, ¿no? Si hoy voy a dormir, hacer fuerza para dormir te mantiene despierto. Claro, normal. ¿No? Entonces, y por ahí terminando de alguna manera, ¿hasta qué punto somos dueños de la decisión de cuando algo me duele o de cuando algo me está...? No, a ver. Cuando algo duele, duele. Vale. No decides tú que te duela, no. Si no, haz una prueba. A ver, ponte un dolor en la nariz ahora. No me puedo poner... No, sí puedes. ¿Sí? Sí. No, pégate con algo en la nariz. Vale, que claro, estaba intentando hacerlo con la mente y tal. Me doy así. Por aquí. ¿Quieres que me pegue en la nariz? Tú sabrás. Si eres masoca, no sé. Me pego en la nariz. No, es un ejercicio. Por favor. Pero me rompo el tabique. Bueno, pero hay veces, por ejemplo, que te está doliendo algo en la cabeza y viene uno, ya te quito yo el dolor, y te empieza a apretar en una zona sensible, por ejemplo aquí, y la atención se desvía hacia ahí y pues se me ha quitado. Joder, porque has de desviar el foco atencional hacia otro lado, donde estás poniendo en peligro la integridad física, ¿no? Pero puedes estar, pero en el caso de que tú sientas dolor sin que haya un daño, sí. El conocer por qué está sucediendo esto y el tener un poco más de información puede ayudarte a que no suceda tanto. Sí. Eso ya se está diciendo en la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, y han creado un producto que es educación terapéutica en neurociencia, ¿no? En el tema del dolor crónico. Y hoy en día los fisios que antes andaban allí y tal, ahora el poder ya no es en las manos, es más aquí. Las manos también hay que utilizar, ¿no? Pero no para hacer magia con las articulaciones y tal, sino, no sé, para ayudarle a moverse, no sé. Pero la fuerza de la palabra en nuestra especie es brutal. Y de eso hay mucha investigación, de ponerle, yo qué sé, fentanilo, un opiáceo, pero decirle que no, manipular la información y el efecto cambia radicalmente. Entonces, cuando hablamos de prácticas que pueden entenderse como placebo de forma clara, sí. No sé, porque no sé la información que hay respecto al Reiki o respecto a la acupuntura o respecto a otras prácticas. Sí. Si funcionan como tal, sí. ¿es tan mal que se esté ganando dinero? Hay división de opiniones. Yo creo que está mal dar informaciones que no se ajustan a la biología. O incompletas, que olvidan cosas que conocemos biológicamente y que podían explicar de otra manera los resultados, ¿no? Pero hay quien defiende la idea de que el médico, ya que existe el placebo, tiene que optimizar el placebo. Yo creo que no. Porque si funciona el placebo, estás quitando información al sistema. Estás degradando igual a corto plazo, pero a medio y largo plazo... No, yo no soy partidario de... ¿La información os hará libres del dolor? O no, no, pero es un sistema que actúa en base a las creencias y expectativas. Entendida la creencia como un producto neuronal complejo, tal, que puede ser tratado científicamente en laboratorio,
y medible y verificable y tal. Pero la gente lo interpreta como que es psicológico, no sé qué, no. ¿Hay alguna cosa así sencilla como consejo para intentar ver cómo esto puede llegar a funcionar? Alguien que sufre migrañas de forma habitual, algo que pueda intentar probar para ver si decrece, a nivel de algo que debería saber para enfrentarse a ese dolor, algún tipo de información básica que podamos darle. No, hombre, lo que sí está claro es que conocer la biología de las cosas, o sea, conocer el organismo, a lo mejor lo mejor es no saber nada del organismo, ¿no? Como si fuéramos una hormiga, ¿no? Y dejar que los sistemas de regulación del organismo funcionen, ¿no? Pero como no es posible, porque estamos influidos por la información, pues hay que tener en cuenta esa información y analizarla, investigarla, auditarla y decirle a la gente que esto que os han dicho no es cierto y esto que no os han dicho es cierto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es divulgar información biológica. No prometiendo que les va a quitar el dolor, no, sino promoviendo la curiosidad intelectual y la gente se da cuenta, primero respeta que les consideres como gente que puede ser razonable y tal, que le das herramientas y tal. Y, bueno, ¿no? Y luego muchos comprueban que eso es una herramienta de gestionar la salida a la conciencia. Porque puede rebotar la reentrada. No, pero yo ya sé que... Entonces pueden utilizar la atención, desviar la atención, no sé qué. Es meditar, en el fondo, ¿no? Pero con una base de conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, pues, mis hijas y María y yo, pues hemos creado ese ámbito. Ahora puedo hacer un poco de publicidad, ¿o qué? Hombre, claro. Puedo hablar de mi libro. Como por supuesto. Y tienes otro libro sobre la migraña, de hecho, incluso también que lo sí, estuve por eso leyendo. Que nosotros, nuestro sentido de estar en el mundo profesionalmente es divulgar. Entonces, los que acceden al ámbito de la divulgación desde la perspectiva biológica, yo creo que muchos de ellos por lo menos tienen un marco para ser responsables y ser actores de eso, ¿no? Pero no a demanda. Yo cuando quiero me pongo y me quito el dolor. No. Tienes que meter información y desearte suerte y hacer las cosas con calma y bien. Como aprender a tocar violín, joder. ¿no? Hacerlo poco a poco y de forma progresiva. Sin garantía. Es un proceso de aprendizaje. Además, es un proceso de desaprendizaje, que es un poco más complicado. Vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo que esto lo está viendo la gente ahora en el futuro, ¿sabes? Como, ¿sí? Claro. Esto se estaba grabando. Esto se está grabando. Y ya lo ve la gente en el futuro. Y cuando no estemos ni tú ni yo, lo podrá seguir viendo la gente. Y a lo mejor seguirá existiendo tu página web y estará aquí abajo. Incluso mis hijos. Incluso, sí. Mucha gente, los nietos, todo. Tengo 10. Y esto pues lo van a poder ver también. No, 9. ¿Cuántos? 9. Entonces, aquí abajo vamos a dejar la descripción. Bueno, en la descripción dejamos tu página web, a través de la cual se pueden acceder a los libros. Se puede hacer también en tu blog, que haces contenido de divulgación. Sí. Y muchas gracias por este rato venir aquí a... Bueno, no sé si he cumplido con los objetivos, pero bueno. No sé, si con los tuyos, no lo sé. No, los tuyos. Los míos eran simplemente venir y hablar un rato contigo. Así que pues ya hemos hablado un rato. Cumplidísimos. No sé, como si tienes alguna forma de despedirte, yo siempre en la cámara general que es esta de aquí, dejo que el invitado se despida y yo me quito el marrón de encima. Bueno, pues para mí siempre aprovechar una ocasión para divulgar lo que creo que debe divulgarse y tal, pues la aprovecho, aunque sea tu invitación. Aunque sea esta mierda. No, que no, yo lo he visto y tal, y cuando mi hija me recomienda algo es que merece la pena. Fantástico. Y me ha servido para confirmar que merece la pena. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy placentero estar aquí. Igualmente, espero que hagamos otra cuando saques otro libro. Hay testigos de que has dicho eso, ¿no? Sí. Vale. Por supuesto. Pues gracias, gente, por escucharnos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno.